Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Estamos con el padre de Robert Morales. Señor Morales, ¿cómo le va? Buen día. ¿Va al aporte? Buen día, Bruno Pon, hazlo más. A ver, a la que hable. Seguro, don Carmelo, seguro. Oye, y el coina Robert Morales, ¿eh? Sí, ídolo total ahora, gracias a Dios. Este es su mejor momento futbolístico, llegó a tener otro pico de buen rendimiento, así de racha goleadora, don Carmelo. Así está en buena raya, yo creo que va a subir más. Echa el trabajo y el tiempo que le da. Muy joven todavía. Sí, sin duda. Don Carmelo, ¿qué te dice de Chiqui Arce Robert Morales? Sí, un profesional es el mejor técnico que encontró en su vida, que le ayuda mucho. Especialmente le habla mucho. Y la jugada que ellos son preparados para preparación de Chiqui Arce. Estas jugadas, como por ejemplo ¿vos te referís a la de Claudio Aquino o a ese pase de Cardoso Lucero al vacío? ¿A cuál te referís? Así las dos jugadas que viste que lanza en el espacio, él antes que lanzar él arrancaba en el espacio para alcanzar antes que el adversario. Y esa es una jugada trabajada que ellos practican en la semana. Así es el trabajo de él, especialmente de Chiqui. Ya. Si no, es que justamente estábamos diciendo en la transmisión ayer que esta no es la primera vez que hacen este tipo de jugadas de pase al vacío. Alguna vez, por ejemplo, Carrascal, el propio Cardoso Lucena no es la primera vez que hizo. Ustedes que tienen buena memoria, muchachos, este tipo de jugadas el delantero pica, busca el espacio, porque ahí me parece que hay un gran mérito de Robert Morales, porque él genera el espacio al picar, ¿verdad? Y Cardoso Lucena se percata inmediatamente de eso. De hecho, aquel primer gol que hizo en el Clásico, Claro. Arco Sur, cuando dijimos todo, mira cómo pica este jugador, él marca el pase, va el pase por afuera y convierte en el Clásico. O sea, es la facilidad que tiene Robert, que ayer marcábamos incluso que antes del pase de Lucena Cardoso ya marcaba, ya empezaba el pique, por eso marca diferencia también con los centrales, ¿verdad? Le termina ganando. Había tenido otra acción previa también, similar. Es una de las grandes características que tiene picar y buscar la pelota por afuera, más que nada, y los compañeros que interpretan sacan provecho de eso que tiene Robert. Es así, ¿verdad, don Carmelo? Así mismo, Bruno Pon. A veces hace la jugada para pelota parada también. Y Robert hace todo eso de memoria ya. Arrancar antes que lance la pelota. Don Carmelo, ¿y qué hay de su futuro? ¿Qué va a pasar con él en un futuro inmediato? Yo creo que él se va. Si no va a Europa, por brasilero, pienso yo, o fútbol mexicano. Después del torneo Apertura, ¿verdad? Así es, después del torneo Apertura, así estaba pensando. Este caso que acaba de empresario, que es el Roja. Pero en su momento Cerro luego no quiso desprenderse de él, ¿verdad? Así mismo, Bruno. Pero hoy día cree factible. ¿Cómo? Hoy crees que ya es factible que hoy Castú hacer la transferencia. Sí, ahora más que nunca va a salir la transferencia por el rendimiento de Robert ahora, y Dios bendiga. ¿Mete presión Moreno Martins? Es un buen jugador, le va a ayudar mucho a Robert con la jugada, especialmente con la pelota parada. Sí. Pero viste que muchos decían que él venía Moreno Martins y que ya iba a ser titular, ¿verdad? Y no pasó tal cosa. Así es. Ahora Robert está bien. Yo creo que lo que entra para ayudarle va a ser muy útil, especialmente. Y Chiqui va a elegir quién es mejor a él. Sí. Robert, ¿dónde empezó Robert Morales? ¿Dónde él comenzó a jugar fútbol? En la escuela de fútbol de acá. Hay 3 escuelas de fútbol que pasó Robert, especialmente con Telvo y Maye, un periodista que tenía una escuela de fútbol, y después pasó la escuela de fútbol
Álvarez. Y así sucesivamente. ¿De qué ciudad hablamos, don Carmelo? De Ciudad de Concepción. Ah, de Concepción, sí. Bueno, don Carmelo, mucho éxito, felicidades por este momento. No sé si te fuiste a la cancha vos ayer. No, señor, estaba en Concepción, estaba viviendo el partido. Me alegro por mi hijo, estoy muy orgulloso por él y que siga adelante. Ustedes siguen trabajando normalmente, ¿verdad, don Carmelo? Sí, yo estoy trabajando ahora, por la pandemia entré en la ruta, rutero, y después terminé eso y tengo una escuela de fútbol acá en Villa Alta. Ah, vos tenés una escuela de fútbol. Así mismo es. Ah, o sea, de técnico hidráulico, don Carmelo. Técnico ahora, dejando el fútbol hace mucho ya. Ah, o sea que viene esto de familia. Pero vos no fuiste jugador. Sí, fui mucho tiempo. Yo jugaba en colegiales. No me digas. Me fui en Bolivia también para era en la época del jugador. ¿Y en colegiales jugaste en la primera? Llegué a integrar el plantel de primera. Cuando eso estaba decidido sacarle al técnico. Yo vivía en la casa de Daniel Navarro en Luque. Ah, el que era arquero de Cerro. No, es arquero delantero, ese delantero Daniel Navarro. El de Luqueño. El de Luqueño, porque está el otro Navarro que era arquero de Cerro. Ese es Raúl. Raúl Navarro, ese ¿Y era. qué puesto jugaba, don? Sí, como zaguero y lateral derecho. Ya. ¿Y cómo salió tu hijo delantero? Paquete, mi amigo compañero era Aristide Roja. Ah, mira, oche, la flecha. Ya vino Román, era mi compañero de eso. Me quería mucho, yo me fui de acá de Concepción. ¿Y tu hijo siempre fue delantero? Mi hijo fue delantero, nació así, queriendo jugar al fútbol. Tenía un don de por sí él, gracias a Dios. O sea, no es que, por ejemplo, empezó siendo mediocampista o defensor y después le hicieron delantero. No, siempre delantero fue, desde chiquito. En la escuela de fútbol le ponían delantero y pelo. Y estuvo en Olimpia también en una época, el... Así mismo, tuvo un goleador en la tercera de Olimpia y debutó en la primera contra Guaraní. La era de... el técnico era... no era Chiqui. ¿Quién Chiqui era? ahí le conoció. Ah, Chiqui le conoció ahí. ¿No fue Jubero? No es Cubero. ¿Bobadilla? No. ¿Mauro? Mauro Caballero, sí, señor. Ah, cuando Mauro era el técnico de primera. Ahí le debutó Robert contra Guaraní. Cuando perdió 2-1, 2-0. 2-0 y arrancó él el segundo tiempo. Arrancó en el segundo tiempo, así mismo fue. ¿Y por qué lo dejaron ir en Olimpia, don Carmelo? Hubo una pelea judicial ahí contra Elvio Rojas, lo que maneja todo eso. Y ganó Elvio Rojas y sacó de ahí. Y justo le llegó la pandemia y le llevó a hacerlo para jugar ahí. Y ahí le conocí, Chiqui ya le conocía a los arrojes. Y le dejó Chiqui y le ayudó mucho. Gracias a Chiqui ya se está ahí y está ahora como está Robert. ¿Cuál de los dos goles te gustaría escuchar de tu hijo que transmitimos nosotros acá en ABC Cardinal? El segundo gol, Bruno Pon, ese es espectacular. Y gracias a ustedes. Escuchamos un poquitito, don Carmelo. Gracias. El arquero salió, atención, está el segundo, carga de derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Morales! ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! Es la tarde, noche de Robert La Pantera Morales. ¡Qué impresionante pique! Sobre la punta derecha el pelotazo va. El arquero abandona su cueva y lo deja por el camino tras el pase extraordinario de Cardoso Lucena. ¿Cómo gana el espacio Robert La Pantera Morales? Es toda de La Pantera Morales. Él genera el espacio, lo deja el arquero por el camino. Y es el segundo doblete de La Pantera Morales. Lo mira,
Marcelo Moreno Martins. ¿Qué estará diciendo el goleador de las eliminatorias? Acá hay una pantera por delante. Está Alfio por delante. Está Sergio Chico Díaz. No va a ser fácil. ¡Qué bárbaro! Tremenda noche. Tremenda tarde. La pantera Morales. Para que Cerro sea más puntero que nunca en el torneo de apertura. Segundo gol del Ciclón. Segundo del equipo de la mitad más uno. Cerro 2, Guaireña 0. Ahí está el segundo de Robert. Sí, espectacular, Bruno. Ya le hemos pimbado. Muchas gracias. ¿Solés seguir la transmisión a través de nuestra radio, los partidos de Cerro? Así mismo, Bruno, por escuchar la radio, especialmente tu canal, tu radio y viendo la tele también. Ah, mira vos. Y decime... Que más emoción. Hay gusto de la radio de allá. Sí, así mismo es, Bruno. Cierto y cierto. Decime una cosa. ¿Él por qué se le dice la Pantera? ¿Quién le puso ese apodo? Luis Enrique Pérez. Ah, él le puso, nuestro colega. Sí, la colega de usted. Ah, no sabía yo eso, che. La Pantera, pero se quedó en la Pantera, ¿eh? Se Oye, quedó la Pantera por la rapidez que tiene. Pero oye, hoy la Pantera de Don Carmelo. Así mismo, señor, como Sí. ya esperé. En el ojo. Sí. Decime una cosa, ¿cuánto tiene de estatura tu hijo? Aproximadamente. Unos 80 por ahí. Ah, no, es muy grave. Vos sabés que en la televisión parece que tiene un físico más imponente, ¿verdad? Sí, bastante, pero un poco no es tan alto también. Es por la potencia que tiene. Por la potencia que tiene. Sí. Bueno, ¿y suele visitarle a usted o le cuesta mucho? Él está metido acá, vive por acá ya, ¿verdad? Sí, metió más ahí, le cuesta ir los muchachos para tener más concentración ahí, eso es el tema. Pero sí, no visita, o ahora a él ahora ídolo poco porque la pública de ídolo y tema ya poca oportunidad ya tiene. Él vio ya es ídolo en Concepción cuando se va. Así me yo una vez le llegué al mercado donde ya te veían hoy. ¿En serio? Sí. ¿Y cuántos hermanos tiene la Pantera? La Pantera tiene una hermana, Karen Leticia, que es una licenciada de o sea, no tiene hermanos que puedan de por ahí jugar al fútbol también, ¿verdad? No. Está bien. Bueno, muchas felicidades, don Carmelo. Saluda a la familia, que sigan los éxitos y que sigan los goles de la Pantera, Robert Morales. Gracias, señor Pon, y muchas gracias. Muy orgulloso de ti, buen hijo, y cuando guste, señor. Gracias, muy amable. Ahí está don Carmelo Morales, el padre de Robert Morales. Nos escucha a través de la radio y pone en silencio el televisor. Que muchos hacen. Le gusta a la gente por lo visto. Eso, vos sabés que mucha gente suele decirme eso. Y sí, porque la radio pues es otra dinámica y a la vez también porque hay una preferencia por el trabajo que se realiza acá en tu caso. Sí. Específico. Ahora, es más mérito de él o de Cardoso Lucena, porque algunos como que me rebatieron ese tema de que Cardoso Lucena le da un pase al vacío. Sí, muy rápida, pero primero tenés que tener el tiempo, el espacio, la lectura del juego y picar en el momento exacto. Porque él estaba más hacia el medio, ¿verdad? Después se tira hacia la derecha. Él le marca el pase, ¿verdad? Pero acá se baila a dos. No se le puede de ninguna manera quitarle mérito a No, pero porque... hay tres actos en la Pantera. El primero, picar habilitado. Segundo, dominio, y tercero, la definición. Claro, pero esa precisión de pase... No, ya sé. Precisión de pase tenés y todo en velocidad, porque... Sí. Por ahí otro te da el pase también y famoso el jugador que domina la pelota y se queda esperando otro receptor, pero él cuando pica ya va, es la virtud que tiene y por eso mucho hablamos del futuro que tiene y de lo poco que va concretando ya, o sea, en este poco lapso de 2022 va mostrando todo lo bueno desde el arranque, porque el año pasado se acuerdan que casi no había discusión que él sea el hombre que entra en el segundo tiempo, le iba muy bien, tenía un gran promedio de gol en el segundo tiempo. Le preguntaban siempre a Arce, era Boselli el titular y él entraba con los equipos ya cansados, pero ahora está mostrando que no solo aprovecha espacios, sino que también ha hecho goles con espacios cerrados, como en el primer tiempo. El gol que hace en espacio cerrado
a un solo toque, tirándose muy bien, a puro olfato, como el que hizo de cabeza la fecha pasada. Entonces, está mostrando una amplia gama de recursos, Robert Morales. Claro, porque acá uno destaca el testimonio del papá cuando habla de que se entrena. O sea, no es una inspiración del momento, sino que el propio hijo cuando le dice, esto se practica. Vos sabés que mirando inclusive en el archivo, ese gol en el clásico, el que le hace el pase es Pica. O sea, voy nomás al tema del entendimiento. Y también, en la jugada previa, hay un toque entre Patiño y Beto para que Pica tenga precisión. A mí me recordó al gol que hace Alfio Oviedo ante Guaraní la vez pasada, cuando entre William Riveros y otro compañero hacen el toque correspondiente para liberar era justamente Pica Lucena, para liberar a Carrascal. O sea, Cerro y ahí tiene... como Lucena gana la espalda de los volantes y después te mete un pase de 30 metros aproximadamente que tiene que tener alta precisión también, para que, por más que todas las condiciones y los atributos de Robert, que las puso en marcha, mucho mérito de Carlos Lucena también. Pero por eso, o sea, al final derivamos en la misma conclusión de que es una cuestión de equipo. Claro. Porque vos decís, no es que Pica dividió una pelota y se sale, no, arranca con un toque entre dos compañeros para darle la pelota, este hace lo suyo y el otro pica, porque siempre mencionábamos que Robert Morales, cuando había aparecido, era una de las características en esa época cuando se hablaba con Churín, después con Boselli. Él es el mejor picador de los delanteros que tiene Cerro Porteño. Alfio no desconoce eso, pero está más mimetizado como 9. Entonces, terminamos hablando de lo colectivo. Y yo creo que Chiqui hizo muy bien también en volver a aclarar, porque se cae en clichés de que Moreno Martín no está jugando por una cuestión física. Y dice, no, él está 100 puntos en lo físico. Y claro, si él hace 3 días jugaba eliminatorias, y no vamos a decir que el fútbol de eliminatorias tiene menor intensidad que nuestro fútbol, pero justamente al llegar en un equipo que juega de memoria, él necesita meterse, él necesita ese periodo de adaptación. Es más, para los nuevos muchas veces... Imagínate, Dani, lo que dice el papá, un hombre que está de afuera, que estas son pelotas o jugadas trabajadas. Dice. Claro. Y para engranar eso, tiene que Marcelo Moreno Martín seguramente ir adecuándose al sistema de fútbol de cómo juega Cerro Porteño. Cuente que yo siendo Chiqui, hoy yo lo pongo a Robert Morales ya con Marcelo Moreno Martín. ¿Sabe por qué? Yo creo que Moreno Martín no está en discusión en su categoría, y yo ya le daría más ritmo pensando en la Copa Libertadores. Sí, pero ahí ya está... le haría jugar. Claro, pero... O sea, porque para mí como jugador es superior a Alfio Oviedo. Pero lo que pasa es que puede ser, pero si los compañeros le entienden mejor a Alfio, no, o sea, Moreno Martín no puede utilizar el torneo local como puesta en punto. O sea, entonces, para mí fue muy válido cuando le volvieron a insistir si lo de Moreno Martín era físico. Digo, no, muchacho, físico no es, pero también, o sea, esto es proporcional. Hasta para uno nuevo, para que se entienda la idea, es mejor venir a un equipo que no tiene una idea de juego, porque allí resalta más lo individual. Pero cuando vos venís a un equipo que está ya totalmente con ese engranaje o mecanizado, los propios compañeros ya saben. Por eso decía... Bueno, pero tampoco ningún Moreno Martín necesita un año de aprendizaje para estar... Un año no. ¿Hace cuánto que está él en Cerro Porteño? Pero un año no, pero 2 o 3 semanas se nota que le está llevando. Pero yo estoy pensando en la Copa Libertadores. El tema Bruno Dani... Ayer Juanma le hizo esa pregunta y le dijo, vamos paso a paso. No. El tema es que el equipo juega bien, gana y los delanteros responden. Porque si la cosa no funcionaba ya... Marcelo ¿Y por qué responde? Titular, ¿porque ¿verdad? son unos fenómenos o porque hay un equipo? Y recién estamos hablando del gol Claro, de... claro. Para mí Moreno tiene equipo... que ir siendo titular, hermano querido. Déjate de joder. Pero o sea, vos tomás ya como palabra santa lo que dice Chiqui Arce, más o menos como para y ya se acabó. Yo tomo, o sea, yo le doy el valor cuando la palabra... Por eso. No todo lo que vos decís o lo que Chiqui dice... justamente por eso. Justamente el plano local es para que él se pueda poner a punto y ir jugando con sus compañeros aparte de las prácticas. Para eso están las prácticas. Ayer entró, para mí ya entró muy tarde. O sea, ¿qué hace vos en 5 minutos? Si vamos a ir por la lógica de Chiqui. Que tiene que no es físico, que eso táctico, en función ¿qué va a hacer en 5 minutos? Pero en función a ganar, él entró en el momento preciso. El partido no necesitaba a Moreno Martín para que salve, si Cerro ya había liquidado. Yo le doy el valor cuando la palabra o una declaración condice con lo que se vio.
Y soy el primer crítico cuando veo que lo que se declara, la gran Berizzo, cuando se declara algo que vos viste que engancha y hasta parecía ser que te están tomando el pelo. O sea, lo que quiero llegar es, vos ves los goles de Cerro y casi siempre son jugadas trabajadas. Por eso arrancaba con lo que nos dijo el papá. Entonces, cuando te dicen no el pase y vos planteaste el tema de quién tiene más mérito. Hay en muchos goles. Moreno, así es más, es. te digo una cosa, Moreno ya pudo haber marcado ayer su primer gol en una fracción de no sé cuántos minutos de haber echado La última entrado a la jugada del cancha. partido. Y bueno, y por eso te digo, yo creo que es... Porque eso que vos preguntar, el gol anterior de Robert contra Guaraní, ¿es mérito de él o es mérito del centro de Coyote? ¿El gol de Alfio es mérito de él o el centro de Carrascal? Y así vamos a encontrar muchas cuestiones. Porque no quiero que después se llegue a la Copa Libertadores y Moreno Martín no haya jugado los partidos que tenía que haber jugado y no tenga esa producción, porque ¿para qué se lo trajo a Moreno Martín? Es la figura, la estrella es. Sí. Es la contratación del año que hizo Cerro Porteño. Entonces, yo creo que tiene que darle ya más minutos para que vaya, está bien, durante la semana le estará diciendo así nosotros trabajamos. Ya de hecho Moreno Martín se estará dando cuenta. Moreno Martín no tiene un recorrido de cuántos equipos tiene en su haber. ¿Cuántos equipos, por cuántos técnicos pasó? Su lugar en el mundo no va, y Cruzeiro. no va a entender. Es más, el fútbol profesional hoy día, vos te vas transferido y Luisito Díaz, ¿hace cuánto que llegó a Liverpool? Entró y ya, porque ya son jugadores que tácticamente tienen lectura y tienen mucho trabajo. Entonces entra con una especificación de lo que quiere el técnico y hace eso, ejecuta eso. No tiene que volver no sé, vos tenés que trabajar Luis Díaz para entenderle a Liverpool, o no sé, a lo mejor Klopp está equivocado y Chiqui Arce tiene razón. ¿Verdad? No. Porque Jurgen Klopp me parece que es un técnico clase A, no, o sea, a lo mejor con Jurgen Klopp No, pero porque a Jurgen Klopp llegó Díaz y lo puso, Sí, esa semana lo puso. Pero también hay 10 En jugadores esa que semana lo y puso, hermano y hay querido. 10 jugadores que llegaron y no pasó nada y siguen ahí Y calentando bueno, banco. si No, por eso. así negativo. No, no es Federico. negativo, Por te favor, estoy diciendo yo voy a aquí hacer- decían los usted. compañeros. Pero Voy a vos, ser corto y conciso en mi idea. ¿eh? Voy a ser corto y conciso en mi ¿Y idea. por qué tenés que ser corto, Federico? Y porque yo suelo tener sentencia, o sea, no da para segunda lectura. ¿verdad? Ah, bueno, a ver. Soy muy elocuente en muchas cosas que digo, ¿verdad? De repente, ahí está para mí, tiene que jugar Martín ya con Morales es más. Martín del centro a la izquierda, como siempre ha jugado, Morales del centro a la derecha, por todo lo que estamos marcando. Lo pasa afuera, lo aprovecha muy bien. Ayer casi hace sobre el segundo palo el gol Martín, que le queda muy bien. Si vos te ponen a fijar la cantidad de goles que ha hecho en Bolivia, siempre es diagonal dominando, pero siempre del centro a la izquierda. Entonces para mí ya está bien Alfio, afilado, pero también soy partidario que Martín vino, así como Boselli, para dar el salto de calidad para la Copa. Tiene que estar bien para la Copa. Creo que Cerro tiene muy bien, Federico. los jugadores suficientemente inteligentes para comprender el juego, y Martín también es inteligente para comprender el juego de Cerro. De hecho, ayer casi lo hace saltando sobre el segundo palo con el centro del Beto Espino. La verdad que no subió mucho, estuvo económico. Y sí, cuando entró él ya faltaban 9 minutos. Es como que ya estaba todo echado, pero para mí ya debe estar dentro del equipo titular. Físicamente vino muy bien, es jugador inteligente, los compañeros son inteligentes y me parece que tendría que hacer ya dupla con Morales en el ataque de Cerro Porteño para ya diseñar el equipo que seguramente es el que va a jugar, ¿verdad? Porque no tiene muchos cambios. Jiménez sigue, sí, haciendo olvidar un poquito a Alan Benítez dentro de lo que es el extremo derecho, pero Martín vino y no fue producto de marketing, fue producto de la realidad que tenía. No dejó de ser el goleador de la eliminatoria ahora, ¿verdad? Que jugó 2 partidos en el banco de suplentes, vino para jugar, está bien, y creo que ya debe tener un aceite bastante importante con respecto a lo que es la estructura de Cerro Porteño. Me parece por eso debe ya arrancar con Morales en el ataque. Bueno, totalmente de acuerdo con Federico. Suscribo todo lo que dijo. El tema de la diferencia con Boselli es que ¿Vos estás Boselli... con Chuno o con nosotros? No, Acá, Boselli era diferente. Yo Ariel. creo que... acá o sí. está con Ucrania o está con Rusia, hermano. ¿Cómo es? Yo estoy con Corea. Yo estoy con Corea. del No, Sur. Sí, ¿eh? sí, sí. Con Corea del Sur.
Bueno, en el pensamiento... Con Dani, futbolístico, no, una forma de decirlo, ¿verdad? Me parece que no tiene Cerro la urgencia todavía de colocarlo, y a diferencia de Boselli, porque responden los jugadores, los delanteros, con marcó goles. Boselli el gol del triunfo 3-2. A diferencia de Boselli, Juega y marca, ¿eh? 4 goles en 4 partidos. Boselli- El puntaje Boselli- ideal Estudiante, ¿verdad? Boselli casi arrancó desde el kilómetro 0 la pretemporada. Esa fue un poco la diferencia también, que ya vino y trabajó más un mes, o por lo menos casi un mes. Y Martín hace poco recién tendrá ¿cuántos? 5 o 6 Pero no prácticas es de fútbol. físico, dijo Chiqui. Claro, y por eso Hermano, mismo. que viene Y a al no jugar. haber la urgencia, yo ya expliqué, o ya dije por lo menos mi parecer, al no haber la urgencia de resultado y al haber jugadores que están respondiendo, me parece que no es que sea imperativo que ya sea titular, Pero nadie habló de sí o sí va a ser. urgencia, Ariel. Sí o sí va a ser. Ah, Yo creo vos que dijiste que ya tiene que ser. No, claro, Ya porque, dijiste. porque de acá al futuro, para mí ya planificar. tiene que ser, para que no quede flotando. Yo creo que dentro Para de mí dos ya o tres tiene que ser partidos porque titular. si vos decís que no hay urgencia de resultado, ¿qué lo va a poner cuando hay urgencia? Claro. Ponerlo ahora que hay buenas sensaciones en el cuando equipo. esté bien, cuando él esté aceptado cuando por el Cerro equipo, no haga sí lo goles está y la ganando. gente ya no. Ponerlo ahora que hay buenas Ponele sensaciones con más práctica, ponele con dentro más del práctica, y equipo. cuando vos le ves que él ya está adaptado Pero al ¿cuánta equipo de la práctica, forma, y lo Ariel? colocás y punto, 2 o 3 partidos. Pero en Y qué 2 o 3 partidos. No viene ni de- Y 2 o 3 partidos a ser El titular. Cerro Pico juega de ¿Y una cuándo manera comienza la científica cosa? que no juega ningún otro equipo en el Pero mundo. yo no sé Pico. qué es lo que vos tenés contra Cerro, porque No, es que tengo contra Cerro, al contrario, estamos lavando. Es que lo que vos proponés nomás pareciera ser que Cerro juega muy bien, pero no juega ningún un No esquema sabemos, desconocido pero en el fútbol mundial sabemos, pero- no sé. Amigo, 2 o 3 partidos titular, en 2 o 3 partidos. Y no va a pasar nada, se va a adaptar y va a meter goles. ¿Y cuándo juega la Copa? El 15 de abril, por ahí El comienza clásico, por ejemplo, te la pregunto. zona de ¿A vos grupo. te parece que no tiene que Es jugar el posible que ya clásico? sea para ese partido, para ese partido. Sí, ya puede ser. Y bueno, dos fechas, nos faltan 2 fechas nomás Y dos faltan. Y bueno, y fechas por eso te digo, no, 2 o 3 no. fechas titular. Creo que técnicamente pensamos lo mismo, porque si vos decís va a ser titular, bueno, todos sabemos que va a ser titular. Entonces ponerlo ya de titular. Me parece que por ahí debe pasar el tema. Cuanto antes encaje dentro del equipo, mejor. Si decís que no son partidos de tanta urgencia, que más que ir por lo menos justamente los partidos de no tanta urgencia. Si querés que capte el esquema, que no creo tampoco sea tan difícil. No sé cómo ha de volver. Me acuerdo que hay técnicos que te preguntan el retorno, ¿verdad? De un delantero, cómo se da cuando se pierde la pelota. Es muy interesante también para ellos, pero me parece que ya es momento, ya pasó el tema de, bueno, en el banco, bien, conocer la olla, ayer en el interior, linda experiencia, pero me parece que debe ser el momento ya de Martín para la próxima fecha. Fíjate que Ojalá que no termine convirtiéndose en una terquedad. Yo no creo. no, pero No, el equipo tampoco, demuestra tampoco. que no lo es. Por eso te digo, terquedad sería si el equipo no funciona, los delanteros están perdidos y él se aferra con el tema de no, es la mía. Allí sí estaríamos hablando de una crítica. No, pero yo te hablo acá de no. Moreno Martins, Pero puntualmente. yo te hablo del equipo. O sea, si el equipo funciona, no es terquedad. Si el equipo no funciona y sigue ¿Y comiendo cómo, banco, cómo creo vos que- sabés si Moreno Martins va a rendir más que Alfio Oviedo? Porque si vos me decís que Alfio Oviedo es mejor delantero que Moreno Martins, yo no sé. No, pero- entonces, vamos Que a los dejar el co- debate por acá, como No, se suele claro, decir. pero que los Porque- compañeros- Porque para la Copa Libertadores la exigencia es otra. Sí. Y Moreno Martins, hermano querido, es goleador de la eliminatoria y no es solamente eso. Ha pasado por los clubes, ha sido siempre goleador. Sí, por eso que es un mundo en crucero. bueno, Así- no, está bien. Pero yo, sinceramente, te digo que me parece que pensando ya en la Copa Libertadores... Pero ayer también Juanma le hace esa consulta y él dice, la Copa dentro de un mes y medio, y él piensa paso a paso. Fíjate que ayer el primer cambio táctico de delantero no fue Martins, fue Sergio Díaz. Y acá en transmisión dijimos que estamos de acuerdo porque Claro. al ingresar Sergio se dispersó la marca que tenía Claudio Aquino. Y allí, por ejemplo, tenés un ejemplo de que lo que en ese momento el partido pedía no era Moreno Martins, era Sergio Díaz. Entonces, dependiendo de eso, yo entiendo el enfoque de para ponerlo a punto, mirando la Libertadores y los partidos complicados, debería jugar lo más rápido No, posible. para pero integrarlo al hacerlo, equipo, no. porque poner a punto suena como que no está físicamente bien, está físicamente muy bien. No, el tema del Para entendimiento. integrarlo al Ayer equipo. dijo, hasta me Para parece que integrarlo al tiró equipo. mensaje a los Yo no compañeros. sé tampoco, bueno, pero no sé, pero Marcelo Moreno Martins vino para jugar. ¿Cuándo? ¿El 15 de abril va a jugar? Primer partido. Yo creo que ya tiene que entrar. Me parece que hace un técnico muy capaz, que se le dieron algunas improvisaciones, como fue, por ejemplo, que no pueda debutar Oviedo, ¿verdad? Debutó Sergio Díaz y le salió cómo una jugó? alternativa a la Gran 7, porque Sergio Díaz es diferente a Alfio, a Moreno Martins y a Morales. Morales para aprovechar espacio vacío y para
aprovechar el área. Por eso yo lo saco sin los goles de ayer, ¿verdad? O sea, cuando preguntábamos quién, y Alfio Oviedo hizo 3 goles, Marcelo Moreno Martín, insisto, miren la campaña, miren algún resumen de goles, y la mayoría de los goles de él, o la jugada importante donde desborda, viene del centro de la izquierda. Arce tiene la posibilidad perfecta de tener 2 delanteros cada uno en un margen que no pasaba con Boselli, por ejemplo, porque Boselli jugaba mucho de espalda al arco. Entonces tira más a los costados, aprovechan, Moreno encara defensas cerradas, no tiene la velocidad Morales para aprovechar los pases como lo hace Morales, no, tiene ese pique corto, pero sí tiene mucha inteligencia para encarar, para tocar y buscar la devolución. Entonces me parece que Arce, todo bien, pero ya de momento, ya es la hora. Sí, totalmente. A ver, vamos con Edgar porque tenemos... ¿Qué pasa, Ariel? No, nada, qué guriré, ¿eh? Tiene que entender a sus compañeros, las partes tácticas, no sé. Y sí, pues, y cuando uno dice... Moreno Martín es un tipo más... No, los compañeros también. Parece que estamos hablando de un jugador sub-16 que va a debutar en la primera y cuando tiene que... contra Guaraní había un compañero que... No es ni el Bareiro el que ahora está en Guaraní, que entraba y se paraba en la cancha, o Martínez que no sabía lo que hacía, no, es un jugador diferente, que me parece los compañeros también... La pucha, yo si soy aquí una pared con Moreno Martín puedo hacer, me parece. Clase. No viene el fútbol ruso tampoco. No es, no sé, Pire Clavo decía el favorito, ¿no? El delantero un alto. tipo que hasta valoramos que el tipo conocía fútbol sudamericano, que un montón de cosas, no es un outsider como se suele decir, y ya es la hora, pero está bien. Lo que pasa es que acá se espera, por ejemplo, esperar que Alfio Oviedo falle 2 partidos ahí, ponerla, y me parece una pérdida de tiempo. Claro. No. Y si vamos a ir por eso, por los números, ayer, por ejemplo, no marcó ya Alfio Oviedo, el que está marcando es Robert Morales, entonces... Mira que cuando en el entretiempo de Guaraní dijimos, acá el que pierda puede ser Robert Morales, dijimos, porque lo que fue el primer tiempo de Alfio... Robert Morales, porque le va a jugar a los jugadores. Que te cuente gente cercana, cuando Roque estaba lesionado, Brian Montenegro era mejor delantero. Y cuando Roque vuelve, Brian, no. Es algo que le condiciona al que se sabe, no sé si decir inferior, pero sabe que el otro es bueno. Y Morales, el primer tiempo con Guaraní, estaba casi desolado, porque a Alfio le salía todo, no solo el gol, sino que encaraba, daba asistencia, y el segundo tiempo el gol lo toma bien y ahora hace 3 goles en un tiempo y medio. Morales, en esa carrera, porque yo creo que íntimamente saben. Es que, con esta voy a rematar y me callo. Sí. Con esta voy a rematar y ya me callo. Y a ver qué me responde Ariel. Vos escuchás las declaraciones de Robert Morales y dice, voy a aprender de Marcelo Moreno Martí. Vos escuchás las declaraciones, no sé si Alfio creo que en algún momento dijo, bueno, entonces, muchachos, ¿de qué es lo que estamos hablando? Los mismos jugadores que son titulares hoy dicen que van a aprender de Marcelo Moreno Martí porque Moreno Martí es un jugador de categoría. No nos vamos a engañar con nuestro campeonato local acá. Y después cuando llegue la hora de la Copa Libertadores, ahí sí Moreno Martí tenga que entrar y no tenga el ritmo futbolístico que necesita para poder encarar los partidos que realmente, porque Cerro apunta a la Libertadores. Claro, Ese es el gran objetivo para eso lo trajeron. Lo mismo que Popi Muñoz. Popi Muñoz, espectacular. Tuvo buenas actuaciones, tuvo errores también, como los puede tener cualquier arquero, ¿verdad? Pero tuvo más virtudes, más aciertos, ¿verdad? Pero ¿quién jugó de titular? Jan. Y bueno, ¿y por qué no puede pasar con Robert Morales lo mismo? Y con Robert Morales, con Marcelo Moreno Martín, que sea los delanteros de Cerro. Hace rato está un año y medio. Todo el año planeando tus vacaciones sin pensar en nada más, con un solo objetivo, viajar a donde más quieres. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco, tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país, para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Ayer Chiqui dijo que Alfio hizo todo lo que le pidió. Y bueno, pero ¿y si entra Morelos Martín no va a hacer lo que le pide Chiqui, Pico? Vamos a hacer un sondeo. A ver, 41 51 730, 41 51 731 y audio WhatsApp. Moreno Martins
debe jugar sí o no ya ahora. Cerro juega de local ante Sol y después el clásico de local ante Olimpia. Y después, muchachos, ya Yo creo que es nos válido falta que mucho para la Copa Libertadores. Falta todavía, ¿eh? Abril. Un Y mes. ya estamos en marzo, Chun, y estos dos No, un partidos yo mes. te hablo, después ya quedan 2 semanas nomás, y después ya entramos en el mes de abril. No, ya sé. Y bueno. Y hace 2 Y, semanas, bueno, ¿cómo vamos, es? vamos a esperarle a Moreno Martí que se adapte al, No, pero hace al 2 esquema semanas, ultra Juan, táctico. es que hace, no sé. hace 2 semanas Juan José Aparicio sí tiene que jugar, y después lo de Guaraní, nadie planteó, porque se habían ganado la titularidad, pero acá... Yo planteo ahora después de los partidos. No, por eso, pero por ahí con- el hincha con- dice no, que sigan a Oviedo, que juegue el Chico Díaz, pero yo planteo ya. Es que Como ahora... aquello fue de Guaraní comprendimos. Claro. Ayer convení que era una cancha quizás no muy para que debute, pero yo creo que la semana que viene ya tiene que estar. Y además el partido de ayer no como era, titular. no era para alguien de con 42 Sí, sí, grados. no, era no complicado era. el tema. No, por eso, Sí. o sea, entonces había elementos. Y para mí es válido que se plantee ahora, porque el famoso si no juega contra Sol desde el vamos, después te van a decir que le vas a dar la titularidad en el clásico. Dale un partido antes. O sea, yo creo que se va a plantear esto. Contra Sol, por ejemplo. para Yo llegar no bien, quiero pero ver a por Moreno eso. Martín con Robert Morales. Para llegar disculpame. bien, como dice usted, para la Copa, ¿verdad? Que llegue ya aceitado para la Copa, porque si estamos todos de acuerdo que va a ser titular en un momento, que sea ya ahora y no. Claro, en porque abril. lo novedoso es que el que entra está jugando bien. Claro. Vos citaste lo de Alfio con Sergio Díaz. Sergio juega por una cuestión de que no llevan los papeles y Sergio es figura. Sí. Entra Alfio Oviedo cuando Sergio Díaz se lesionó contra Nacional y Alfio hace 2 goles en el segundo tiempo. Gran artífice de la victoria. Y ahora Alfio con Robert, vos Ahora ves, el partido contra Guaraní y después lo cierra Robert. vos ves la tabla de posiciones. Cerro hizo 10 goles Dani, en el torneo. todo muy lindo. Y esta dupla hizo 7. Todo muy lindo, pero Checo Pérez también es un gran piloto, pero el número 1 es Verstappen. Y Bottas era número 2, y porque Hamilton es número 1, hermano. Y así no, y nos pueden a ver. Hizo buen trabajo, está todo muy lindo, pero Verstappen ya estaba acá, cuando lo llamaron a Checo. la figura es Marcelo Moreno Martí. Vamos con los oyentes. Petrosur habilitó una nueva estación en Mingaguazú y por apertura encontrás todos los combustibles a 300 guaraníes menos por litro. Sí, 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur en el kilómetro 16 de Mingaguazú, sobre la ruta 2. Petrosur, el mejor combustible al menor precio del mercado. ¿Querés saber cuánto gastas en tu emprendimiento o empresa? ¿Cuánto ganas tu rentabilidad? Cove S.A. te acompaña y asesora por todo el mes de febrero con nuestros planes de 220.000 guaraníes y 550.000 guaraníes. Tenés 2 meses gratis para que te puedas organizar. Te brindamos una herramienta vital para que puedas triunfar en tu negocio. Para más información, comunicate al 0976-477-248. Vamos con los oyentes, por favor. Ya estamos con los detalles de Olimpia Sol de América y otro debate que se viene también con respecto a Olimpia. A ver. Bruno, contra Sol, aunque sea un tiempo, ya tiene que jugar Moreno Martín. La hinchada quiere verle ya por lo menos todo un tiempo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo están? Excelente la transmisión. Quiero saber cuánto era la cantidad de extranjeros que podíamos tener en cancha, porque son el arquero, Carrascal. ¿Cuánto tienen que tener en cancha los extranjeros? ¿Pasa por ahí o no? Eso tenemos que ver también. Porque el rendimiento de Carrascal y Jen es superlativo y la delantera está muy bien para meterle para Marcelo Moreno Martín. Salen bien los audios. No, hoy, para querido. responder al oyente son Carajal, el arquero, pero y Aquino. Claro, y son 5. Claro, O sea, no. con Moreno serían 4 recién. Es más, Moreno Martín suele entrar por un delantero paraguayo. No es impedimento a lo que preguntaba el oyente si es por el tema del cupo del extranjero. Oyente en línea, hola, buenas tardes. Los 6 cambios de costo. Hola. Impresionante por lo que se está discutiendo. Bruno, no es una chiqui, es la discutir, chiqui con la técnica, a lo malo no muy, no es nada, todo aclarando. Ya aclaró. Muy grande la diferencia de la Libertadores del fútbol paraguayo. Acá ellos ni nos corren. Son todos ídolos ahora los jugadores de Cerro, pero cuando vayan a jugar contra un equipo colombiano, brasilero, diferente de la corrida ahí.
Muy bien. Va, ellos pe Bruno ese ídolo, Mendana la Moreno Martín se capé. No escucho bien yo acá, no sé si es el audio de acá. ¿Puedes subir un poquitito más, por favor? No tiene con Bruno Ponce en vez de apoyar ya en el compatriota juega y que toda selección para una vez de provecho ya tiene tu ya boliviano preferido que catuaje guañara. No, pues no pasa por la nacional. Vamos, hermano. Esto ya vos estás en la década del, no sé, antes de Jesucristo, hermano querido. No, él ni en la década del. A ver. Hola, buenas tardes. Hola. Bruno, ya camina la Moreno Martín, será. Impeque cacago pedazando y Hola Bruno, ¿cómo están? Excelente. Sale bajo tu audio. Lo que quiere hacer Chiqui, ir metiendo de a poco a Moreno. Pero 5 minutos, 10 minutos no puede hacer nada. Cada partido ya es partido terminado, definido. Cerro ya se preocupa más por defender y lo ideal sería por lo menos 15 a 20 minutos como mínimo que pueda ir ingresando. Bruno pone en vez de apoyar al jugador compatriota y nada, no sé, tiene tu ya boliviano. Señor Bruno Demagogo, no vaya a hacer más problemas donde no hay. Va a jugar cuando llegue su momento. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a la mesa. Considero que Moreno Martín ya debe ser titular contra Sol de América para... Luis Fariña, ¿qué hace en Cerro? Calienta banco, practica, no practica, está enfermo, ¿Qué problema tiene? Porque 2 años hace que no juega ni 10 minutos en Cerro. Lo que pasa es que Chiqui tiene miedo a quedar cagada ese boliviano, por eso nomás lo que no le mete. Moreno Martín necesita continuidad, Bruno. Moreno Martín es un jugador que necesita continuidad. Si es que no le da por lo menos un tiempo para que se desenvuelva en el equipo, es difícil así. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Hola Bruno, ¿qué tal? Bruno y compañeros, no, el jugador clase A marca la diferencia a la larga, sabemos. Si no, todos iban a estar en Europa, Alves iba a estar en Europa, todos iban a estar, no iban a estar deambulando por clubes paraguayos. Marca la diferencia de clase A, la verdad. Categórico Bruno que tiene que jugar por lo menos medio tiempo, si no tiene la posibilidad todavía de jugar un tiempo completo, por lo menos medio tiempo. Bateco Bruno, bateco, sí, ya vamos a jugar, aunque sea primer tiempo, esa va a ser página. Hola, Carinal Deportivo. Hola, Bruno Pom. Sí, Moreno Martins. Ya tiene que jugar, para eso vino. La gente le quiere ver a él. Ya tiene que jugar desde el vamos. Sí. Muy buenos días, ABC Cardenal. Yo confío plenamente en Chiqui Arce, que él tome la decisión, y de hecho que así va a ser, va a tomar la decisión de cómo llevarlo a Marcelo Moreno Martins y que tome la determinación de cuándo empiece a jugar más tiempo. Hola Bruno, tanto como hicieron con la venida de Moreno Martins, que demasiado. ¿Qué tal Federico, Bruno, Dani? Una consulta. Tengo entendido que Claudio Aquino ya no ocupa plaza de extranjero. Ya había gestionado, creo, su documentación para no ocupar plaza de extranjero en el equipo. Bruno, pico onda pejumo ahí hoy voy a transmitirla en vivo la estadio Guide. ¿Cuánto te paga el representante de Moreno Martins? Buenas tardes, mesa. Bruno, la Marcelo Moreno Martins han jugado tuya. ¿Qué tal Bruno? Va en la puerta, ¿qué tal el equipo? ¿Cómo están? Yo creo más bien que lo que está haciendo Arce le está quitando nada más todavía la responsabilidad del resultado de un partido. Bruno, ¿qué tal Bruno? Legalmente es muy buen jugador Moreno Martín, pero es boliviano, papá. Cierto Bruno, Marcelo Moreno Martín jugaba, si no puedo cobrar ahí, pa. Hola Bruno, estoy contigo Bruno. Cerro Porteño es un club, no es la selección, Bruno. Pues yo quiero que entre ya Moreno a jugar. ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo andamos?
Bruno. Sale bajo todavía. Pues Bruno, malo muchacho, de Murcia. Y más entrenadores en el Club 3 de Noviembre del glorioso Barrio Escándalo. Equipo que gana no se toca. Abrazo, Eri Murden. Hola Bruno, ¿cómo están? Mira que le están metiendo a Moreno Martins muy pocos minutos y ya con el resultado prácticamente cerrado. Entonces se dificulta poder ver realmente la calidad de este jugador en Cerro. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4. El todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Te esperamos en el Emprende Shopping, Festival del Emprendedor. Un espacio donde celebramos junto a quienes impulsan cambios transformadores. Vení a conocer una variedad de emprendimientos, música en vivo, charlas y mucha inspiración. Como cada primer miércoles del mes. El 12 de marzo, en la planta baja del bloque A. Encontrá más info en www.mariscal.com.py. Pues seguro, o sea que se le tiene que dar su oportunidad, está bien. Pero el que entra juega bien, ese amigo. No le puede sacar la oportunidad al Fioviedo, a Chico de Morales. Ellos están motivadísimos, pues saben que Moreno Martí va a hacer un gol y va a ser titular toda la vida. Por eso. Bruno va a tener la portería de olimpista, o sea, pero... Bruno, delante de Marcelo Martín. Bruno, Moreno Martín tiene que jugar ya, desde ahora, desde el vamos ya tiene que jugar. Bruno, en serio a esta altura sigue poniendo en duda los criterios del profe Arce. Va a terminar jugando Moreno Martín, pero dale el tiempo. Lo de Moreno hay que decir que no fue luego la primera opción para Chiqui. Al principio estaban buscando a ese brasilero, Luis Adriano. Vi poquillo juego, yo te centro a no. Bruno, es boliviano tu satrongo ya pues. Demagogo, pom, dalo. Yo no sé de dónde lo que sacan que este boliviano Marcelo Moreno Martín es clase A. Marca la diferencia, clase A, la verdad. Crítica constructiva, Bruno, es poimas, amigo, cuando hace un gol. Cuando hace un gol, amigo, Olimpia, es poina, pea de... Bruno, para la Copa necesitamos a Moreno Martín. Hay jugadores que no van a rendir. Campeonato local con otras cosas, Bruno, tiene que entrar ya. Hola Bruno, hola Mesa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bruno, yo estoy de acuerdo contigo y con Federico. Ya tiene que entrar. También es valedero la opinión de ambos, de Chun y de Mareco, pero ya tiene que entrar. O sea, por lo menos contra Sol, si no entra de titular no hay problema, pero por lo menos tiene que entrar ya faltando 20, 25 minutos, media hora si es posible. Esa que dice Inbegue Cacaje, él no viene para hacer gol, no viene para correr todo de balde. El Jaime Almirón, hoy para pareja ni gol no mengue. Capricho de Chiqui, está haciendo ya otra vez su show. No, nadie viene siendo estrella o él. ¿Qué tal, Bruno? Yo creo que Moreno Martín, si le da por lo menos medio tiempo, va a marcar también el gol como lo hacen los otros. Bruno, ¿qué tal, Bruno? Sí, ya es poine más la cancha allí cuando hoy cota donde como hay. Guamarao. Bruno, para tu tranquilidad, así como dije en mi mensaje, Moreno Martín va a aparecer en el Super Clásico. Mientras rinda el equipo, que juegue quien sea nomás, con tal que siga ganando así, que nos saque campeón otra vez. Aparte, Chiqui a veces ni sabe lo que hace Bruno. ¿Cuántas veces le lavaron ahí el trabajo que hace Chiqui? No solamente como director técnico, sino por todo lo que hace por Cerro. Vámonos. Brunito será... Yo te escucho desde siempre y siempre te escuché con el plagueo de que viene otro de otros lugares y juegan con el nombre, que esto, aquello. Que Cerro no valora su figura, que... Siempre tenía ese discurso, que Cerro no valoraba su figura, que por eso se iban todos. ¿Y ahora qué? Está pidiendo por un boliviano, sí, tiene trayectoria, todo eso, pero Chiqui con la técnico. Hoy cuando... Para nada, Bruno, con Moreno Martín. El tipo que estaba en la segunda división del fútbol brasilero como suplente. Vaya. Creo que si Chiqui no le da lugar ya a este jugador, va a estar aplastando la inversión que hizo el club por este jugador. Le va a aplastar la cabeza a Zapalla otra vez, va a tener problemas Zapalla otra vez. Si Chiqui se hace el obstinado.
Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre-sib que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol con más sabor, más polva y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chorticera. Aún falta una confirmación oficial, pero cada vez está madurando que la FIFA podría sancionar a Rusia. No ese mamotreto que sacaron de que no pueden utilizar la bandera o el himno o tienen que ser Federación de Fútbol de Rusia, sino suspenderlos directamente. Así que si eso ocurre, quedarán ya fuera del Mundial de Qatar 2022. Esto todavía a falta de una confirmación oficial, pero ya muchos están reportando que después de las enormes críticas que recibió la FIFA, porque ahora, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional ya le sacó la medalla de honor a Putin. El presidente Infantino dio 5.000 vueltas cuando le hicieron esa pregunta. Entonces se aguarda si es que va a haber o no resolución sobre un equipo que está en el repechaje en estos momentos para el Mundial de Qatar. Moreno Martín, el tema ahora, por favor. Cierto, pero Bruno, yo voy a transmitir directo la partida cancha ahí porque no sé, se ha atrasado la transmisión un poco ahí. Vamos a resumir en algo, Bruno. Boliviano es boliviano. No. Hola Bruno, estoy contigo. Hola Bruno, yo soy cerdita, pero no sé por qué no le hace jugar un profesional. Era cerdita. Bruno, buen día a la mesa, saludos. Marcelo Martins es puro marketing, Bruno. Marketing, así como Adebayor vino. Y Chiqui Arce tiene sus jugadores. Tiene sus jugadores a quien le confía. Por eso nomás lo que juegan la Pantera Morales, Alfio. Vamos a ver cuándo Chiqui le mete a Moreno Martins. Bruno Pon, Federico, Dani Chum, Ariel, fuerza muchachos. Ya debería de jugar Marcelo Moreno Martins, aunque sea un tiempo. Haupe, Bruno. Sí, Guama. Ya se va a ser titular. Bueno, Marcelo Martín Moreno, viejo. Hay que darle oportunidad a los paraguayos, los jóvenes. Hola Bruno, mi apoyo total a Chiqui Arce, él sabe lo que hace. Sabe en qué momento meterle a Marcelo Moreno. Entonces, mi apoyo total para él. Y lo que opinan en contra de este jugador boliviano es que espere nomás, después le va a tocar a ellos cuando se hable de Olimpia, de Libertad. Ahora Olimpia y Libertad es la misma cosa prácticamente. Hola Bruno, yo creo que debería ya de empezar desde este partido, ¿verdad? Seguramente Chiqui no es fácil de entrar en un equipo ya formado a adaptarte al estilo de juego, y seguramente eso le estaría faltando a Marcelo Maticios. Hola Bruno, Bateco. De Baeri se repene transmitir la Olimpia de transmitir Jaina y Jaina. Bateco vio Bruno será ya mina la de Moreno Martín. Tengo boli. Bruno Moreno Martín estará ahí todavía con su compueblano ahí sobre Anadía. Baeco boli o gusto ya poco ape. Buenas tardes. Bruno, y no está bien físicamente. Él jugaba en Bolivia porque en Bolivia, bueno, hay presión, no hay la presión que hay acá. Y él mismo te va a pedir jugar si está bien físicamente. Por algo. Bruno, yo soy de Cerro, pero con este equipo no pasamos la primera fase. Cerrojo allá punta, Moreno Martín, oye, de más y Valle. Hola Bruno, Chiqui Arce sabe cuándo le va a meter a Moreno Martín para responderle más. Buenas tardes, señor Bruno. Qué estúpido la gente
solamente para opinar. Bruno, para ser directo, si fuera un jugador de clase A, para empezar no va a querer venir en Cerro Porteño. Y si Cerro quiere contratar un jugador de clase A, tiene que tener mucha plata. Y nos trae jugador de clase A. Qué increíble que somos los paraguayos. Ahora vamos a ser racistas, vamos a ser xenófobos, vamos a despreciar a un tipo por nacionalidad. Increíble. Y mi posición es Marcelo Morales Martins. Buen día a la mesa y a la silla también. Pero ya llegaron a la Cerro y se anda, oigo otro equipo ahí a la primera división y ya apoyan a país será. Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal ahí los muchachos de ABC? Moreno Martín puede esperar, hermano, no hay problema eso. Ahora demasiado bien, están embalados Alfio y Morales. Encima nuestros goleadores de Sudamérica al menos es por racha. De por ahí termina la racha de uno de los dos y entra Moreno y tiene su racha y siguen los goles eso. Entonces va a llegar su momento. El tipo sabe y va a llegar, sí o sí llega su momento Moreno. Pero por ahora están en racha los dos de Cerro. Johnny González, móvil personal. ¿Cómo te va, Johnny? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, adelantado un título en Olimpia, Johnny juega hoy ante Soldamérica. Voy a tener el equipo base de Soldamérica, ya vamos a analizar toda la fecha, pero lo principal, se viene el partido de Copa Libertadores del jueves. ¿Querés hacer doble título o uno solo, Johnny? No, decir que equipo alternativo, se cuida el conjunto titular para la Copa Libertadores. Y para el partido del jueves, ¿tiene equipo confirmado? Olimpia tiene a esa altura, me parece que Julio Cáceres, el gran partido realizado por Fernando Cardoso, le mete una duda para que el goleador de la Copa por Olimpia pueda jugar, sacrificar un delantero. ¿Qué podría ser? O Pollo Recalde o Guillermo Paiva. Veremos quién es el sacrificado para el partido del próximo jueves en el marco de la Copa Libertadores para medir al equipo del Nacional de Medellín. Ya vamos con Olimpia a fondo. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi. Para todos los gustos son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo, porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Anímate a ser gigante y cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. Johnny, te escuchamos atentamente. Sí, señor. Para el cotejo de esta noche, 19 horas, desde Cerro del Chaco, del equipo de Sol de América, fecha 4 del campeonato Apertura. Julio Cáceres ha convocado a 19 futbolistas. Gastón Olveira, que será el arquero titular. Pedro González estará en la banca de expectativa. Sergio Tálvaro, Tobías Castellano, Mateo Gamarra, Luis Cáceres, Luis Zárate, David Colmán, William Candia, Hugo Quintana, Santiago Vera, Fernando Cardoso, Feliciano Brizuela, Alex Franco, Elías Ayala, Néstor Camacho, Walter González, Guillermo Paiva y Diego Duarte. Es el equipo titular para esta noche: Gastón Olveira, Sergio Tálvaro, Luis Zárate, Luis Cáceres y la presencia de Mateo Gamarra como lateral por la zona zurda. Segundo partido de titular de Zárate, que ha hecho un muy buen partido ante Libertad y hoy estará acompañando a Luis Cáceres. En medio campo, Feliciano Brizuela, que recupera el puesto de volante por derecha después de aquel partido contra el General Caballero de Juan León Mallorquín. Hugo Quintana y aquí la presencia del joven David Colmán, 21 años. Va a debutar en primera división
es un volante que le gusta atacar, es un volante que se puede, en este caso, puede acompañar a Hugo Quintana porque tiene marca, pero también hay que decir, le gusta ir al ataque. David Colmán estará debutando en Primera División. Santiago Vera, el extremo por el sector izquierdo, y adelante Néstor Camacho junto a Walter González. Fernando Cardoso estará en la banca explicativa. El volante por la zona derecha hoy será Feliciano Brizuela, y por el sector izquierdo, hay que aclarar, no va a jugar como enlace hoy Santiago Vera, va a jugar como extremo. Por el sector izquierdo va a hacer esa tarea que venía haciendo o Fernando Cardoso o Derlis González en el equipo titular. Olimpia ya prepara lo que va a ser el viaje con destino a Medellín, mañana con destino a la ciudad de la eterna primavera. Para ese partido, el técnico Julio Cáceres cuida a todos, decíamos. Arrancando con el arco, Alfredo Aguilar no fue convocado Salazar, Saúl Salcedo también, Alcaraz, Tito Torres, que descansa un poco, Richard Ortiz, junto a Marcos Gómez, ese medio campo que no se va a tocar, ni siquiera fue convocado Richard Ortiz, tampoco Gómez, él de hecho fue expulsado en el partido contra Libertad, Alejandro Silva. Y aquí la pequeña duda para el partido contra el equipo colombiano. Juega Fernando Cardoso como cuarto volante, descansa un delantero que podría ser o Guillermo Paiva o Jorge Recalde, y de esa manera liberar a Derlis González para que vaya adelante para acompañar o a Paiva o a Jorge el Pollo Recalde para el partido por Copa Libertadores, cotejo de vuelta ante el equipo del Nacional de Medellín. Johnny, lo central acá, este partido, ¿cuántos puntos tiene Olimpia? 5 puntos. ¿Y el puntero tiene 12? 12, exactamente. Ah, no puede descuidarse Olimpia. No, Olimpia tiene que sumar, hoy si suma de a 3, va a ir a 8, un empate lo deja 6 puntos del puntero. Olimpia no, definitivamente hoy tiene que sumar sí o sí. A ver, pero si hay un partido para descuidar es este. Por lo que está en juego el jueves. Y por eso me parece que el equipo que daba Johnny y la lista de concentrados. Porque sí, siempre suena, pero si pierde queda 7 el puntero. Olimpia el jueves se juega. Además de $600,000, si va a tener o no calendario internacional. Se juega, si es que pasa contra Atlético Nacional, ya tiene Sudamericana. Que son 6 partidos. En el peor de los casos, eliminándose o contra Fluminense o Millonario. Claro, o sea, si el jueves queda fuera, Olimpia terminó su participación internacional. Sí. Por eso, yo sé que no suena bien, pero si hay un partido para decir, me arriesgo a no ponerlo mejor o ni siquiera acercarme a lo mejor, es Son los 11, Claro, fíjate el equipo que dio Johnny. Igual que lo que hizo Cubero. Cubero puso jugadores que nunca habían jugado juntos, se notó eso. Pero para Guaraní también, más después del resultado que logró en Brasil. Y es la misma instancia. Claro, son partidos importantes. De acuerdo al equipo que va a dar Johnny, ni uno de los que arranca esta noche va a arrancar en Colombia. Totalmente, Federico. De hecho, Gastón Olvera es el suplente, Sergio Tálvaro. Yo creo que Sergio el que podría, Federico. Justamente te está por decir. Para mí, es más, ya lo dije la otra vez, a mí me gusta más Otálvaro, no sé por qué, me parece que es un jugador más punzante. Sí. Ahora, si es de visitante contra Atlético Nacional, me parece que Salazar se va a mantener si ya lo puso acá. Pero Otálvaro me parece que le da más variantes, más centros, más posibilidades de gol. ¿Qué error tuvo Salazar en defensa? Tuvo, ¿verdad? Tuvo inconvenientes. Al comenzar nomás después... ¿Cómo se llama Mantilla? Claro, le metió en problemas. Sí, pero... jugadas muy similares y en la última, en la segunda, se vino el gol de Nacional. Se lesionó Angulo. Sí. Angulo que se lesionó. El número 7 también lo metió como el que se Barrera. Sí. También. La primera jugada del partido fue Angulo escapándose y Aguilar tapando en el primer palo. Y ahí es donde se lesiona Angulo. Sí. Lo que pasa es que Otálvaro, más allá de la preferencia que tenga el técnico, el presidente ahí dirá, por eso queremos 2 jugadores por puesto. Otálvaro también, o sea, el famoso estira una tarjeta, que no siempre es amarilla, pero sí, por eso el equipo que daba Johnny, los 11 son suplentes. A Otálvaro lo sabe que es jugador del Olimpia hace un buen rato, pero repito, si hay un partido donde más allá de que no, estaba pasado, queríamos jugar domingo y nos pusieron el lunes,
este es el partido para decir, bueno, que sea lo que sea, porque yo me juego todo el jueves. No, yo de hecho, después del partido de Nacional y durante también, hablamos con Olimpia en equipo de formación, pero decía justamente cuando hablaba con Johnny, creo el viernes, que si hay un par de puestos en ese equipo de formación, ahora, en el corto plazo, que vos podés cambiar el lateral derecho y el del Pollo Recalde. Claro. A mí me comentaba ya Johnny que casi va a ser una realidad que ingrese Cardoso, que pase a Deli González al lugar de Pollo Recalde y que se conforme así el equipo de Olimpia. Tendríamos un solo cambio respecto a lo que fue el juego de ida. Exactamente. Pasa que Julio César Cáceres tiene en su corta carrera como técnico la filosofía de darle oportunidad al que está haciendo bien su papel, ya sea en la práctica o en los partidos. Ya sucedió con Guillermo Paiva, que ingresó en amistosos ante Ameliano, por ejemplo, anotó un gol, jugó también ante Resistencia, ante Tacuary. Entonces, al primer buen partido en primera división, ya lo pone de titular. Misma situación va a pasar con Fernando Cardoso, que si no es titular en el equipo de Olimpia, tiene que ser porque hay un extremo o un volante por afuera demasiado bueno. Entonces, hay que sacrificar un delantero que podría ser el Pollo Recalde. Mucha gente prefiere al Pollo en el equipo titular y que Guillermo Paiva ingrese en algún momento. Para el partido del jueves, ¿cómo viene, hermano? Terminado este partido, vuelos charter, ¿cómo viene la agenda de Olimpia, Johnny? Bueno, charter con destino a Medellín, viajar, en principio estaba para el viaje el miércoles, pero me dicen que mañana va a viajar el plantel de Olimpia después del mediodía para que tenga un descanso importante, porque es un viaje bastante largo. Eso me parece que Nacional de Medellín sintió, aparte de la altísima temperatura que tuvimos ese día en nuestro país, Nacional hizo un viaje, vuelo comercial, y sintió, cosa que Olimpia no quiere que su plantel sienta ese largo viaje. Ir martes, descansar ese día, miércoles, una movilización, probablemente ir a la cancha, esto se va a confirmar, y en el día del partido, o sea que llegar todos en perfectas condiciones, desde el arquero titular hasta el delantero y los 12 de la banca de expectativa. Se cuidan todos los detalles en el sector de Olimpia. ¿Quién era el árbitro para la revancha, Johnny? Árbitro será Facundo Tello. Viene arbitrando mucho acá. Sí. Dirigió aquel partido Cerro Fluminense, después dirigió Paraguay-Uruguay, volvió a dirigir a otro equipo paraguayo hace poco. Sí. ¿Él no dirigió contra Vallejo? Contra Vallejo, exactamente, sí señor. Y ahora nuevamente ante Nacional de Medellín. Bueno, está todo dicho, Johnny. Vamos a volver más tarde para seguir ampliando lo de Olimpia, ¿está bien? Perfecto, señor. Hoy 19 horas ante Sol, Defensores del Chaco. Habría que ver un poco, Bruno, la respuesta del hincha de Olimpia. 19 horas en el Defensores, ya un lunes. Si bien es feriado, pero está terminando el día. Entonces, sí, no, la gente ya llega acá, la gente está viniendo del interior, o sea, va a empezar a venir a la tarde, noche, ¿verdad? Sí, feriado largo. Y justo le toca a Olimpia. No, mañana ya vuelven al trabajo. Ya hoy van a llegar con la resaca, como se suele decir. Golpeadito. Sí. Y es para sentarte a mirar por televisión, escuchar por radio. Mucha gente nos va a escuchar en radio hoy porque están retornando. Y no me quiero imaginar ese embotellamiento, esa ruta 2, no quiero imaginarme a las 19, mi querido Johnny. Ese te regalo será. Te regalo nomás, Johnny, ese. Yo hace poco fui, Bruno, y llegué en una hora, hice una hora que normalmente haría en 15 minutos. Sí. No, y ahora está el tema del trabajo que están haciendo ahí de obras públicas. Ahí en Pacaraí y en Cacupé. Pacaraí, Cacupé, sí, no, terrible. Y la otra ruta en Acceso Sur. Es increíble lo que están haciendo ahí, es tipo nuestra obra, el Metrobús. El metro. No avanza nunca, está rompiendo todo, pero no avanza nunca. O sea, por lo menos lo de la ruta 2 se nota que hacen, ¿verdad? Claro, la ruta 2 está mejor, pero la otra entrada rompieron todo y realmente no restablecen nunca. Bueno, Johnny, volvemos más tarde, muy amable.
Permitime, Bruno, enviar un abrazo para Malte Melgarejo. Ayer falleció su padre, así que mira vos. cristiana resignación para la familia de Malte Melgarejo. Sentido pésame para Malte. Sí, señor. Bueno, gracias, Johnny. Muy Acá nos amable. envían Néstor Beltrán. Patricio Lustó, el árbitro. Nacional Olimpia, Guaraní, América, Estelio. Ok. Ahí está, no, bien, por Johnny ¿Vos sabés Walpo. que me pareció? Porque justamente se habló ya que, viste que es Atlético Nacional y su padre, el padre de Patricio Lustó, Dirigió la final. dirigió aquella famosa final donde fue supuestamente amenazado y compañía, ¿se acuerdan? Sí, que le ingresaron a la habitación. Y acá charlamos con él, con el papá. Arrancaron, sí. Claro. Juan Carlos Lustó. Juan Carlos. Y bueno, y tampoco podía dirigir tanto Tello, ¿verdad? Por eso nos miramos con Rico Tello en cada instancia. Pero está bien, ya claro. Tello para Guaraní América y Patricio Lustó para Nacional de Medellín, Olimpia. Bueno, gracias, Johnny, un abrazo, volvemos más tarde, muy amable. 12:40. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos. La mejor calidad y a precios inigualables. Teléfono 021-550-189, ventas al por mayor y menor. Vos tenés detalles de Soldamérica, cómo está en la tabla, cómo está Soldamérica. Lo de Guaireña, un solo punto, está ahí con Tacuarí. Resistencia es el que sigue manteniendo el ritmo invicto, al igual que Cerro. Y Libertad, el otro que ganó su partido. Vamos a hacer un repaso un poco del Ameliano campeonato. sumó 3 puntos muy importantes. Sí, señor. Después de estar mal. ¿Verdad? 12 de octubre está mal, Nacional está mal. Nacional son 9 partidos, ya que no puede ganar. 12 de octubre. Y 12 de octubre está con 4 puntos. Está 5. 5. Pero en el tema del promedio, ¿cómo está? Y no está bien. Pasa que Tacuarí sumó poco, Ameliano poco. Pero si llega a sumar un poquito, 12 de octubre va a tener una campaña complicada. Solamérica, que también tuvo un año complicado el pasado, ahora con la suma está un poco más relajado, pero tampoco Claro, fíjate descuidan que eso. entre los que dividen por las 3 temporadas, sacamos a los 4 equipos que subieron. 12 está por encima de Soldamérica y Guaireña. Guaireña, Sol, y después vienen los otros 4 que lógicamente tienen vaivenes más grandes. Pero ¿quiénes son los más comprometidos y los dos más comprometidos? Ameliano y Tacua, en estos Ameliano y momentos. Tacuarí. Y la próxima fecha también que ya está programada, la quinta. Vamos con todos esos detalles, por favor, y vamos a meternos de lleno a un tema de Copa Libertadores, lo de Olimpia Nacional de Colombia. Ok. ¿Está bien? Está bien. La próxima fecha del campeonato... Lo primero era Sol, ¿verdad? Primero lo de Sol. Claro, 7 puntos. 7 puntos. cronológicamente. Cuarto está el equipo de Sol a 5 puntos del puntero, que es Cerro Porteño, que tiene 12, el rival de Olimpia. Estamos con los detalles de Sudamérica, entonces el equipo tentativo para el partido de hoy de las 19 en el Defensores del Chaco. Transmitimos ese partido, Ariel, Sí, y señor. después vamos a peligro de gol de 21 a 23 horas por ABC TV. Sí, señor. Así que tenemos baile para el rato Larga todavía. Preparada jornada. nomás, ya lleven tu taquito. Larga jornada. Sí. Bueno, Luis Ojeda es el arquero de Soldamérica. Gustavo Jiménez, Miguel Jaquet, Gustavo Mencia, Gabriel Báez. El ex guaraní, Nicolás Maná, Fernando Godoy, Rodrigo Rojas, Iván Casal, Gabriel Venegas, Cristian Núñez. La formación tentativa de Soldamérica. El árbitro será José Méndez y en el VAR estará Ever Aquino. Les decía que solo marcha en la cuarta posición en el campeonato con 7 unidades. Y ya que estamos, Cerro Porteño es el líder con 12. Libertad y Resistencia tienen 10, Soldamérica 7, Olimpia con un partido menos 5, 12 de octubre 5, General Caballero de Mallorquín con 4, Sportivo Ameliano con 3, Nacional y Guaraní con 2, Tacuarí y Guaireña están con 1. La próxima fecha, que es la quinta de la apertura, General Caballero de Mallorquín Nacional, va a ser en cancha de San Lorenzo el viernes a las 19. Resistencia Guaireña en los Jardines del Calito el sábado a las 18. Mirá que tenemos 2 partidos en cancha de equipos que militan en la intermedia. Cerro Porteño Soldamérica en la Nueva Olla sábado a las 20:15. Libertad Ameliano en la Huerta el domingo a las 18. Olimpia Tacuarí Manuel Ferreira domingo a las 20:15.
Y tenemos un partido para la jornada del lunes, 12 de octubre, Guaraní, en el Luis Salinas de Itagua, el lunes a las 19 horas. En cuanto al promedio, por ahora, por más que esto es muy incipiente aún, los dos equipos recién ascendidos son los que están en peores condiciones. En cuanto al promedio, Tacuarí 0.250, Ameliano 0.750, General Caballero justito 1.000, Sol de América 1.178 y un poco más arriba está 12 de octubre con 1.219. Los goleadores del campeonato: el máximo goleador, Julio Enciso, de Libertad, que tiene 2 anotaciones desde el punto penal. Y después están con 4 Guillermo Paiva y Robert Morales. Y un poco más abajo, con 3, Alfio Oviedo de Cerro Porteño. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Vos ya sabés que tener todo contigo te conviene. Y tener prepago contigo también, porque ahora tus paquetigos vienen con más gigas y tus recargas vienen con regalos para que te conectes de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes, déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Bueno, tema Olimpia. ¿Qué partido difícil para Olimpia? Porque acá el Atlético Nacional lo apretó en un momento dado al Olimpia. 2 remates al palo. Después hay una jugada increíble que frente al área chica el jugador pifia y no puede marcar. Esa es la de Barrera, que le termina dando una masita a Aguilar. Y hay otra donde Duque... El cabezazo parecía que iba a romperle el arco y terminó contra el cartel. Fue la jugada calcada de el pase de... ¿cómo se llama nuestro número 8? Pavón. Dorlan Pavón para Candero, centro, y Duque solo iba a hacer un golazo. Fue una conexión muy larga y muy buena. Yo digo que de los 45 iniciales, 25 minutos dominó. Pero dominó, que nos preguntábamos. Lo peloteó. ¿Cómo va a ser allá en Medellín si llega a jugar así como visitante? Lo bueno de Olimpia es que tiene contundencia. Sí. Y este equipo pero ahora vos decís, está también el que te dice, acá quiero ir al tema. Cuando vos decís contundencia te dicen, no, pero el gol de Guillermo Paiva se desvía por el camino. Pero ahí vos tenés que agregarle, no, Cardoso. pero... De Cardoso, el que va por González, Fernandito. Claro, gol de Fernando Cardoso. Perdón, de Fernando González. Fernando Cardoso, que se desvía en la espalda de un jugador de Walter. De Walter González, el propio Walter González. Y el remate de Pavón se desvía en su compañero y va al palo. En el mismo arco, mismo partido. Ayer el remate de Enciso se desvía en un rival y va al arco, adentro. Pero están dándose varios goles así. El mérito es que Fernando Cardoso prueba siempre. Vos sabés que tiene ese plus él. Sí. Porque en un fútbol donde no hay muchos remates al arco. Y pasa inclusive en la selección paraguaya. ¿Y vos sabés que vos haces la estadística y no tenemos... No. Y vos sabés que se nota quedarse... Cachorro Sánchez en su momento en Olimpia tenía ese plus. Se nota que Cáceres da licencia, porque hay técnicos que no le gusta el tema de probar por probar, porque la otra vez, antes del gol de Cardoso había probado Richard, en mala forma, mal perfilado, le pegó al defensor, después la recupera Cardoso, pero si te fijas, Olimpia le pega mucho, de mitad de... Antes decíamos, mirá, lo están probando hasta arquero, no. En todos los partidos prueba y hay una razón por la cual se le da el gol, ¿verdad? Se le está dando fácil. El Derli mismo prueba fuera del área, Recalde también, en Cerro Porteño se está viendo una tendencia. Antes se decía quedarse, especialmente cuando era técnico de la selección, no le gustaba mucho que se termine de esa forma la jugada, que quería otro tipo de... que se la termine dentro del área, ¿verdad? Y vos mirás Cerro y se está probando también entre Carrascal, Lucena, Aquino, bastante fuera del área. Es un recurso con la pelota que hay, con la marcación que hay. Es un gran recurso para abrir partidos, probar, y si vos tenés un chico que se anima como Cardoso, que no es la primera vez que lo hizo, tenés a Derli, tenés a Richard, el propio Ale Silva, que ha probado incluso de zurda hace poco
casi con éxito, un recurso muy interesante a nivel internacional. ¿Qué tiene que hacer Olimpia ya? Porque plantearle mano a mano no creo que pase de hecho. Porque Nacional va a buscar de entrada la diferencia, marcar los 2 goles, otra vez haciendo hincapié en el tema de que no hay gol de visitante, ya eso no corre. O sea, Nacional ganando 2-0 van a la tanda de la penal, tiene que marcar 3 y no recibir gol alguno para clasificar directamente. Sí. Yo creo que el primer cambio cantado es que Derli no va a ser cuarto volante, porque mucho tuvo que ver con ese peloteo de los 20 minutos del primer tiempo de Nacional. Que Derli haya jugado como el cuarto volante, por eso cuando Pavón pasa a jugar a las espaldas de Derli y Candelo empezó a subir, porque por ese lado también está Tito. Tito le mete un gran sacrificio, pero tampoco es un marcador de punta. Vos a Tito lo querés proyectado. Entonces vos decís, contra un equipo colombiano de buen toque, que te tiene a un Barrera que es el cerebro, y tenés potencia entre Mantilla y Pavón, y Duque que se mueve por todos los lados, y entre Candelo y Angulo subían, vos decís, ¿y por izquierda quiénes están? Y vos le ofrecías Derli con Tito, y ahí explicabas por qué Nacional de Medellín llegó tanto por ese sector. Entonces, el primer cambio cantado es que va a entrar Fernando Cardoso y sacar a un delantero, porque Olimpia el jueves pasado logró lo que quiso Julio César Cáceres. Él arriesga a un equipo más ofensivo. Ni siquiera en el torneo local solía colocar ese equipo del vamos. Es más, recordaba que en el debut contra General Caballero, él pone ese equipo cuando recién General Caballero le hace el gol en el segundo tiempo. O sea, para entender que para mí hubo mérito de la propuesta de Julio de decirle, este partido hay que ganar y yo voy a asumir un riesgo. Ya con la ventaja de 2 goles, ¿por qué asumirías eso? Entonces, allí subsanás eso, que no fue un error, sino que era lo que te pedía el partido de ida. Y después, agrupate y no le dé los espacios que tuvo, porque esos 20 minutos fueron porque Olimpia le dio enormes espacios a Nacional de Medellín. Tiene que encimar un poquito más a Pavón, ¿no? Porque si Pavón encontró su espacio acá, yo me imagino que allá debe ser también... Porque encontró los espacios y nadie se preocupaba, salvo el segundo tiempo cuando ya me armó Pavón, porque cuando va de vuelta él a la izquierda y Mantilla a la derecha en el segundo tiempo, nada. Se desarticuló lo más importante que tuvo, que era ganarle las espaldas al doble 6 y meter la pelota a la derecha o probar al arco, lo que hizo Pavón, que realmente fue la figura del partido en ese primer tiempo. El 15 Palacio, un volante central que distribuye constantemente. Ese es el único que jugó, sí, porque ayer jugó Nacional Medellín. Al único que jugó. El único de los titulares que había jugado el jueves que jugó ayer. Bueno. Y después vi que el arquero pusieron al otro. Y no sé por qué, pero en el segundo tiempo entró el que jugó acá, que era malo. Mierda. O sea, los 2 arqueros, que el famoso, claro, ¿por qué ha de ser titular este? Sí. Y ayer atajó uno y veo que en el segundo tiempo atajó el otro. O sea, hizo un cambio de arquero. Nacional de Medellín. Imagínate, y después está Candelo, que dejó una buena imagen. Entonces fue lesionado. Que por eso, que de local debe ser mucho más importante como pica, porque Tito Torres no está todavía, y Alcaraz le cuesta. Entonces ahí uno explica hartamente lo de Fernando Cardoso. Por Derli González, Duque me pareció que Alcaraz no tuvo problema con él porque tiene poca movilidad. Y después verte del otro lateral izquierdo, ¿verdad? Porque los dos fueron buenos, tanto el que arrancó Angulo como Vanguero, que si bien se jugó menos con él, porque Candelo atropellaba todas las pelotas, mostró buena técnica, fútbol ofensivo. Entonces Olimpia aguantar y salir de contra, que tiene Ale Silva, tiene Derli González, tiene Paiva, se arranca Paiva. ¿Sabe jugar Olimpia? Tiene Cardoso, sí, sabe. ¿No? Sabe porque tiene mucha velocidad, a diferencia de otros tiempos, este Olimpia de contra, y como tiene el gol claro, puede marcar. Y yo creo que Pollo deja el puesto para permitir que Cardoso vaya como extremo a la izquierda y darle pasa como delantero con a jugar detrás de Paiva. Yo creo que el partido se puede plantear, puede llamar al juego de Olimpia y cómo ha marcado en los últimos tiempos. Los goles, como le dice, como marcábamos acá en Guaireña, por ejemplo, donde se sabe que va a haber espacio, y el momento otra vez de Alejandro Silva, que está rápido y dinámico para la contra, Derli más peligroso adelante, y la dinámica de Fernando Cardoso. Es más, yo te diría que viendo y reconociendo que dentro de todo hizo un partido regular, el Chico Gómez el primer tiempo perdió muchas pelotas y fue malo, Ariel. Va a necesitar Olimpia más agresividad. El segundo tiempo fue muy bueno.
A ella fue bueno. Y marca un pero mérito para él porque se recuperó, porque el se primer recuperó. tiempo hubiera amilanado a cualquier chico. Mira que mal jugué con con 30.000 personas. Y él se recupera en el segundo tiempo. Y eso fue un factor fundamental para que Levante. con Richard Ortiz, los dos recuperen el terreno que le dejaron al rival, es cierto, cansado ya en el segundo tiempo. Y eso, por ejemplo, me parece un factor a analizar, porque ¿qué haces? Porque, a ver, nosotros hicimos con Darío el partido en esta misma llave, o en esta misma serie, con Atlético Nacional, donde Libertad, si mal no recuerdo, hasta le sorprendió con un 1-0. Ganó acá 1-0, y allá le sorprendió con un 1-0. Creo que el Tito fue el que marcó, no recuerdo muy bien. Y después le reacciona otra vez, hubo un momento en que no pudo controlar cómo ocurrió con ese lapso a que era Asunción. Yo hasta te diría, revisaría la posición de Gómez para buscar un mediocampo, sabiendo también las limitaciones que tiene Orsusa, un mediocampo mucho más agresivo, porque este equipo sabe tener la pelota, cuesta realmente controlarlo cuando todos están encendidos, de los 4 o los 5. Y yo te voy a agregar algo, Ariel. A mí no me extrañaría que Giovanni Moreno arranque de titular. No, por eso. Que entró en el segundo tiempo y generó de hecho una jugada ya peligrosa, ¿verdad? Pero estaba pesado. Se nota que no está para no la está alta todavía de competencia. 100%. Sí. Y ayer creo que jugó y salió, no sé si lesionado o no, y ahí Johnny manda el artículo. Que La perrita Pilar Vázquez, que es muy tuitera, pidió un nuevo arquero para Nacional de Medellín. O sea, le decimos a la gente que el que atajó acá, que le marcábamos que era malo, ayer estuvo de suplente para que juegue el otro, y el técnico lo sacó porque era muy malo en el primer tiempo y cometió un error grosero. Pero Alaí Quintana. Claro, y el otro era Mier, el que atajó acá, y Mier atajó en el segundo tiempo, y Gio Moreno había sido el centro delantero en vez de Duque. Pero uno se queda con esos 20 minutos finales del peloteo de Nacional, la gran reacción de Olimpia en los últimos 10 minutos, la desatención al comienzo del segundo tiempo. Pero yo quiero destacar también esa media hora, desde el gol del empate hasta la explosión de Fernando Cardoso, donde me parece que, porque a ver, en el contexto de un Olimpia en formación, anuló lo que había ocurrido con Nacional de Medellín, y esto en función al equipo colombiano, que es lagunero. O sea, ellos logran el gol, y probablemente muchos hubieran pensado lo que significaba ahora se vienen, sí, en el primer tiempo dominaron. Al inicio del segundo tiempo generaba el premio sin haberlo merecido. Pero después vos ves, y Nacional desapareció. El mérito de Fernandito Cardoso es que entendió que había que rebelarse en ese momento. Por eso en ese tiro libre él pide la pelota. Y después el golazo que se desvía así en Walter González. Pero después destacar lo de Julio César Cáceres también. Cuando el partido estaba 2-1, capaz otro técnico hubiera dicho, bueno, ya está, ya logramos. Ahora ya conseguimos el buen resultado. Lo manda Quintana, que es el cerebro para el golazo, el tercer tanto. O sea, cuando se hable, no, pero Olimpia es un equipo que solamente juega largo o se siente cómodo contra golpeador. Mira la jugada que armaron. Y si ese partido duraba 10 minutos más, era Olimpia. O sea, yo veo que sí, Nacional te metió miedo en los últimos 20 minutos del primer tiempo, pero después se desinfló cuando ellos hacen un gol por la desatención del Olimpia. Entonces, también hay limitación de este equipo colombiano, claro, a diferencia de lo que Ariel recordaba de cómo reaccionó. Los laterales son buenos en ofensiva, pero marcando son malos. Y pasó con los dos de la izquierda. El segundo zaguero no es bueno. El primero sí, Aguilar es muy bueno. El capitán. 3, sí, el capitán es tiempista. De los zagueros que a veces saca Colombia, que no son rudos, pero tiempista y siempre cabeza levantada. Y que estuvo en el fútbol brasileño mucho tiempo. O sea, estuvo, ¿no? Sí, sí. En Santos, en Paraná. Y suelen llevar ese tipo de zagueros, sí, sí, los brasileños, Cuesta, el Inter y otros. Y el tema de Pablo Rosso, que ahora lo están elogiando, que le dio, fíjate que la última jugada, 46 de segundo tiempo, suben los dos laterales. En otro momento, sí, con el trajín que tuvo el partido, no se animaban ya, 2-1 ganando, estaba bien. Y sube Salazar y Iván Torres al mismo tiempo. Incluso Tito tiene la pifiada, le pega de derecha y termina haciendo el gol. O sea, tiene esa cuestión física también que me parece le hace muy bien
arrancó muy bien la temporada, no sé cómo va a estar en el sexto mes, ¿verdad? Pero Y mental ahora también, está muy bien, sí, mental también. Pedazos, pues a veces, yo le recordaba a Julio Cáceres cuando hicimos acá la entrevista que Olimpia el año pasado era fuera de, antes de conseguir el campeonato de la Copa Paraguay y el campeonato de la Supercopa, Olimpia era un equipo fragilísimo. Le hacían un gol y se caía pedazos sin posibilidad de reacción. Es que no tenía Esta con vez, qué. ¿Te acordás la imagen de Polenta queriendo cerrar y desgarrándose? O sea, era un equipo que se cansaba de hacer goles en contra y parece que había una energía y no salían resultados, pero este es un equipo fuerte. Pero no va a ser fácil el partido. Mira Totalmente. que juega muy bien Nacional de Colombia. Para nada está sentenciado. Jugó bien Muy esos 20 buen minutos. trato de pelota y Pero va a fue. depender mucho de... Ojalá que no le marque a Olimpia un gol tempranero, porque ahí sí que se va a complicar la cosa. Yo creo que desde ese lado es clave la experiencia que tiene Julio César Cáceres como jugador y también lo de Pablo Rosso, ya ustedes citaban en el aspecto físico, porque mira que él es el arengador oficial del equipo. Ya vimos contra Libertad. Adentro de la ronda. Sí, sí. Antes de comenzar el partido, sí. Claro, contra Libertad y contra Nacional de Medellín. Él es quien junta y va para adelante. Y a ver, un poco lo que hace rato discutíamos. Y no es humo. ¿Por qué? Porque el equipo responde también físicamente. Uno hace el pantallazo. Contra General, te hablo de los partidos cerrados, no esos que ya están liquidados, entonces ya vos dosificás energías. Ahí meto el partido contra Guaireña en el parque. Que también cuando quiso reaccionar a Guaireña, con el doblete de Guillermo Paiva, marcó la diferencia. Contra General Caballero de Mallorquín, Olimpia lo puso contra las cuerdas al equipo rojo, buscando ese tercer tanto que no llegó. Contra Libertad, estando con uno menos, Olimpia va y lo termina apretando, y que se desmorona después del incidente de Barbosa Paiva, donde ahí sí es Libertad el que termina mejor en los últimos 5 minutos. Después voy a agarrar el partido contra Nacional, y Olimpia es el que terminó mucho más fuerte, y ni siquiera menciona el tema de las lesiones musculares que tuvieron los laterales colombianos. Entonces, vos veis, y Olimpia es un equipo que físicamente está mucho más potente. Podés meter también el partido contra César Vallejo, pero ahí vimos que también era muy limitado el elenco peruano, pero físicamente, un equipo que es el que más cantidad de partidos ha jugado del fútbol local, por haber arrancado en la fase 1. Estamos hablando de un equipo que jugó 3 partidos por Copa Libertadores, 3 partidos por el torneo local, hoy juega su 7º encuentro, y recién hoy coloca un equipo completamente alternativo. Entonces, 6 juegos en un lapso corto, y en ningún momento vimos a un equipo que físicamente se desmoronó, y que allí estuvo la razón por qué el equipo perdió o se dejó empatar. Ni tampoco lesionado, ¿eh? Como suele pasar a veces. Estaba marcando la otra vez lo de Nacional de Medellín. Entonces, no sé si ayer Palacio jugó porque puede volver Mejía. Mejía le han dado 5 semanas, le dieron. Ah, no. Pero ese Palacio me gustó mucho en cuanto al doble C, la distribución que tenía. Jueves 21:30 en el Facebook. Vamos a poder ver ahí, se transforma a nuestra TV, ¿verdad? Claro. Bueno, ayer igual tuvimos todos los... Pero el tema del... Otra vez Facebook, Otra vez Facebook. Sí. Y no sé si cambia mucho el hecho de que sea allá el partido... No tiene ninguna relevancia. Ninguna. No por el internet, pregunto. O sea, No, si no. tuviste problema con un partido por... del Defensor, vas a tener con el de Atanasio. No por el satélite nomás, digo, no sé. No. Ya No, miro, yo vi ahora... justamente Nacional en mi quinto, vi Nacional de Medellín con Libertad, muy bien la señal del partido, siempre recordaban por Facebook, que ganó por penales Libertad. Pero ya en esa transmisión Sí. Se van a acordar que había las dos corrientes, el que se quejaba y el que decía, había sido que es muy bueno. ¿Eso qué te dice? Que no es problema del contenido. Porque si fuese algo de origen, ¿viste cuando te dicen, no, esto ya es problema de señal de origen? Todo el mundo se tiene que quejar de eso. Y coloco el ejemplo, la famosa transmisión de Olimpia Inter en Porto Alegre el año pasado. La gente que siguió por Facebook nunca se enteró de que hubo corte. La gente que veía por el cable, sí, todos como que patearon todo porque en el momento más dramático se había cortado. Así que de origen no hay ningún problema, pero ya va a ser otra vez el desafío de la señal.
Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios: mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales de Cuadernos Avon en Facebook e Instagram. Volvemos con alegría porque volvemos a compartir. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electrovan. Tenemos las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases: tablet, computadoras, escritorios, celulares y mucho más. Ingresa a www.electrovan.com.py o visita una de nuestras 30 sucursales. Llámanos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares. En Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borocuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Tu billetera personal está en todo el país. Podés pagar en los comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 giga de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichu Quitadol. 13:06. Vamos a los goles del Cerro Porteño, vamos a el post partido. Chiqui Arce, Robert Morales, Troadio Duarte. Ya hablamos de Libertad, seguimos hablando del campeonato. 13:07. Cerro puntero invicto del campeonato paraguayo. La muchachada y la... Tiro libre peligroso para el Ciclón. Levanta el volumen de tu radio. Prepara tu garganta. Aquino está listo. Centro de Aquino. Pelota que va, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Robert Morales! ¡Gol! ¡De Cerro! ¡Gol de Cerro! ¡Gol de Cerro! ¡Gol de Cerro! Extremo calor, en esta tarde de calor de más de 40, aparece el Ciclón y aparece ¿quién? El goleador, sí, la Pantera Morales aparece, se escapó, está en Villarrica y con un cabezazo marca la diferencia el equipo de la mitad más uno, el equipo del pueblo, Cerro Porteño, el gigante azulgrana, desde la Catedral de la Pasión, el grito de gol hacia toda la República y el mundo. Robert Morales, cabezazo certero al palo derecho, que
¡Qué bien! Se adelantó Robert. ¡Qué lindo centro de Claudio Aquino! ¡Qué bien Cerro Porteño! Cerro 1, Guaireña 0. Marcábamos la superioridad de Cerro Porteño con un juego que no es el que en circunstancias normales hubiera sido el plan A. Esto de tener paciencia y buscar al vacío para lo que significa el pique de sus delanteros. Así logra Alfio Oviedo la infracción que pita Benítez y después la pizarra, porque hay movimientos de compañeros para que Robert se pueda desmarcar y pueda ser receptor de ese muy buen centro con comba que se va abriendo de parte de Aquino. El frentazo y siempre la referencia. ¿Qué estará diciendo Moreno Martins? Desde que está en Cerro, tercer gol de cabeza de sus compañeros. El fastidio de Troadio, porque en línea que estaba cerca no había pitado la falta que sí vio el árbitro principal, por eso es amonestado. El entrenador de Guaireña, poco le interesa al Ciclón, que mete la cabeza de Morales para estar en la punta de forma solitaria y tratar de administrar este caluroso encuentro. Federico Arias. Y llegando a la punta, aunque falte mucho por partido y realmente las cosas tendrán que cambiar mucho como para que haya riesgo en este triunfo inicial de Cerro Porteño, porque Guaireña tiene poco, espera bien atrás, había buscado ya Cerro con mucha paciencia los envíos aéreos, dos en forma de mano lateral de Claudio Aquino, uno casi cabeció Enzo Jiménez, aprovechando que los centrales de Guaireña, Paniagua y Santa Cruz, no tienen mucha altura, entonces iba a salir, por eso adquiere mucha valía el centro preciso de Aquino desde la derecha, sin saltar, pero ganando con mucho oportunismo Morales, pisando el área chica, un cabezazo que fusila, que deja sin ninguna posibilidad de Escobar, para que Cerro tranquilo, con paciencia, lo esté ganando ya antes de los 20 minutos. El primero de Cerro Porteño. A los 17 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo. Golazo Electro, lo van mejorando tu calidad de vida. Es el gol 63 de la apertura, 12º de esta fecha, tercero que marca Robert Morales, 9º del Cerro Porteño, 5º que le convierten en este torneo Guaireña. ¿Cuál de los dos goles te gustaría escuchar de tu hijo que transmitimos nosotros acá en ABC Cardinal? El segundo gol, Bruno Pon, es espectacular, y gracias a ustedes. Escuchamos un poquitito, don Carmelo. Avanza el arquero, salió, atención, está el segundo, carga de derecha, ¡gol! ¡Gol! ¡Morales! ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! Es la tarde, noche de Robert La Pantera Morales. ¡Qué impresionante pique! Sobre la punta derecha el pelotazo va. El arquero abandona su cueva y lo deja por el camino tras el pase extraordinario de Cardoso Lucena. ¿Cómo gana el espacio Robert La Pantera Morales? Es toda de La Pantera Morales. Él genera el espacio, lo deja el arquero por el camino y es el segundo doblete de La Pantera Morales. Lo mira Marcelo Moreno Martins. ¿Qué estará diciendo el goleador de las eliminatorias? Acá hay una Pantera por delante. Está Alfio por delante. Está Sergio Chico Díaz. No va a ser fácil. ¡Qué bárbaro! Tremenda noche, tremenda tarde. La Pantera Morales para que Cerro sea más puntero que nunca del torneo de apertura. Segundo gol del Ciclón. Segundo del equipo de la mitad más uno. Cerro 2, Guaireña 0. Federico Arias. Y era la idea de aprovechar los espacios que iba a dejar Guaireña. Y vaya si lo dejó, ¿no? Porque Cardoso Lucena tiene una visión genial desde su propio campo de juego.
casi limitado porque estaba sobre la raya de costado, pero advierte demasiado bien el inicio de pique de la Pantera. Qué demoledor, que sacó a pasear a dos defensores de Guaireña, aprovechando la pelota por fuera, arriba, la dominó, lo sacó a pasear al arquero Rubén Escobar y definió con soltura, con precisión, mostrando la estampa que promete de gran jugador, el delantero de Cerro Porteño, marcando un 2-0 que no estaba previsto por lo que se veía en el campo de juego, pero sí en el mapa del partido, porque Cerro tiene hombres capaces de aprovechar espacios y Morales es uno de ellos. Daniel, lo que le cuesta a uno es prácticamente una rutina para el otro, y esa diferencia es la que se marca cuando uno habla de la jerarquía y la diferencia entre los planteles. Porque el segundo tiempo había arrancado como había terminado la primera etapa, con un Guaireña dominando. Chiqui hace el cambio correcto, porque más allá de que los dos pueden ser centrodelanteros, Morales pica mejor, y el ingreso de Sergio Díaz y la presencia de Claudio Aquino dispersaba la marca concentrada. Y también Pica Lucena levanta la mano y dice: tanto se habló de Carrascal, yo también puedo hacer lo mío. Gran pase del volante de Cerro Porteño para que el resto haga Morales. El pique, el toque, dejar el arco a su disposición y mantener la claridad a pesar del gran esfuerzo físico para definir con mucha categoría y decretar el gol de la tranquilidad en Guairá. El segundo de Cerro Porteño. A los 15 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo. Golazo Electroban, mejorando tu calidad de vida. Gol 64 de la apertura, cuarto que marca Robert Morales, décimo de Cerro Porteño, sexto contra Guaireña, y es el goleador junto a Julio Enciso y junto al jugador de Olimpia, Guillermo Payón. Sí, espectacular, Bruno. Ya no hemos pimba. Muchas gracias. ¿Solés seguir la transmisión a través de nuestra radio, los partidos de Cerro? Así mismo, Bruno, por escuchar la radio, especialmente tu canal, tu radio, y viendo la tele también. Robert Morales, el goleador de la noche. Muchas gracias. La verdad que sí, en lo personal muy contento, más por el trabajo grupal que venimos haciendo, y bueno, ahí se va destacando cada uno en sus posiciones. Está a luz de todos, el reflejo, el sacrificio, el trabajo que están haciendo el grupo, por eso hasta aquí puntaje perfecto para Cerro. Sí, es lo que venimos trabajando día a día, lo que nos toca hacer, y bueno, gracias a Dios se nos está dando de la mejor manera, y bueno, a seguir por ese camino. En cuanto a rendimientos, ¿considerás que es tu mejor momento dentro del arranque de un torneo? No, en lo personal yo tomo eso que cada día uno puede seguir mejorando, y bueno, capaz esté en uno de mis mejores momentos, pero bueno, a seguir mejorando siempre. ¿Se puede decir que esta es la línea de trabajo para seguir de la mejor manera, previo a lo que va a ser en el mes de abril la participación de Cerro en Copa? Sí, así como te dije, esto es día a día, y bueno, siempre hay algo en que mejorar, y ahora a seguir pensando en el siguiente partido, y bueno, de a poco se va acercando la Copa, y ya nos va a tocar también. La siguiente fecha es América, la sexta del Clásico. Sí, bueno, partido tras partido. Sí, lo del calor estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso restó ritmo a los dos equipos y cansó más al final para tener un juego más agresivo, digámoslo, a pesar de que nosotros lo controlamos mejor en el último tramo, porque también elegimos mejor la forma de hacerlo, y evidentemente que estoy contento porque el equipo está bien, está entero, todos tenemos una cantidad importante de futbolistas, prácticamente todos están sanos. Esta semana solamente se van a acoplar todos y es más fácil ir eligiendo a quién utilizar para cada partido. Hola, profe, felicitaciones por la cuarta victoria consecutiva de tu equipo en el campeonato. ¿Cómo evaluás el retorno de algunos jugadores que hasta la fecha pasada estaban con suspensión y retornaron, el caso de Jean Fernández y de capitán Dani? Bien, yo creo que se comportaron bien, estuvieron acorde a lo que exigía el rival. Jan tuvo
sus 2 o 3 intervenciones que fueron importantes para el equipo, y Juan también, a pesar de, así como dije en la primera respuesta del primer tiempo, fue un poco más lento el juego, digámoslo, y yo le doy eso fe sí, por el calor. Nosotros mismos afuera pasando mal, imagino que los jugadores habrán sentido peor. Y estamos en todos los aspectos, estamos contentos, tenemos tiempo suficiente en la semana para poder corregir lo que no nos gustó especialmente el transcurso del primer tiempo. Bueno, profe, primeramente quería consultarte cómo hoy lo ves físicamente a Marcelo Moreno Martín, cuándo ya estaría en condiciones como para arrancar, profe, y también qué cree que le falta a ese equipo para encontrar o para tener ese rendimiento que Francisco Arce quiere desarrollar. Bueno, Marcelo, el tema de Marcelo no es físico, ¿no? En ningún momento fue físico desde que llegó, al menos de parte nuestra, mía o del resto del cuerpo técnico. No, el tema no es físico. Él lo que necesita es un tiempo de adaptación al tipo de juego que desarrolla el equipo y con las características que él tiene, cómo acoplarse de la mejor manera a esos movimientos del equipo. Eso no depende solo de él, depende de sus compañeros. Habrá visto las 2 veces que entró, sus compañeros lo buscan mucho porque lo quieren adecuar rápido. Para el primer partido que entró se lo veía en los entrenamientos con más dificultades, ahora está mucho mejor. Arrancar o no arrancar ya dependerá de la decisión nuestra, de las necesidades que tenga el equipo y de los rendimientos también que tengan sus otros compañeros. Yo creo que su presencia es de mucha valía para nosotros por todo lo que representa técnicamente y también como ser humano, porque es un muchacho excepcional y siempre eso se valora en un equipo como el nuestro, que tiene un grupo mayoritario de futbolistas jóvenes. Y yo creo que nosotros comenzamos alto, digámoslo. Hoy lo charlábamos con los muchachos en la preparación del partido. En los 2 torneos anteriores que conseguimos campeonar, remamos de atrás, arrancamos de atrás, y ahí las reacciones y la forma de equilibrar el juego son diferentes. Hoy arrancamos de inicio en punta, picamos en punta, y eso hay que buscar sostenerlo de distintas maneras, en el ritmo técnico, en respetar la forma del estilo y la forma de jugar del equipo, en saber jugar cada partido, en físicamente estar siempre buscando mejorar, porque los entrenamientos todos son muy intensos, la preparación de los partidos siempre son buscando que se simule bastante a lo que ocurre durante los encuentros, y de esa forma nos está yendo muy bien en este inicio. Felicitaciones por el triunfo. Estoy contento que no soy el único que estoy sudando. Sí. Claro, estoy contento. Bueno, profe, consultarte acerca también de cómo vio el retorno de Jan Fernández en el largo, también lo de Juan Patiño, y qué nos puede comentar también acerca de los que hoy no están por lesión, lo de Rivero, también lo de Robert Pini de Mota. Sí, yo creo que ellos cumplieron muy bien, son 2 muchachos que ya, tanto Jan y más Juan, que hace más tiempo está trabajando con nosotros, saben muy bien cómo necesitamos que se comporten en sus posiciones. William tuvo un problema, un golpe fuerte, una torsión fuerte en el tobillo, perdón. Pero creemos que ahora en el primero, el segundo día, tanto Robert, él, todos los que están en el departamento médico ya se van a acoplar juntamente con sus compañeros para trabajar normalmente. Profe, mencionaste recién el comienzo que están teniendo y que alcanzaron la punta. ¿Qué pensamiento tenés con relación, o qué tan importante es eso? Porque sabemos que a mitad de semestre arranca también la Copa Libertadores de América, ¿verdad? ¿Qué tan importante es tener este impulso de puntos, sumar la mayor cantidad una vez que empiece la doble competencia? No, acá donde estamos hay que ganar partido a partido. No hay que, yo al menos no me fío de todo el amor que estamos teniendo actualmente en todos los sentidos, ¿verdad? Yo creo que eso es muy bueno, hace muy bien al alma, al ego, a los muchachos que trabajan en el vestuario, alrededor, a la directiva. Hay un empuje muy grande, un cariño importante de parte de la hinchada se siente feliz con lo que el equipo está haciendo, pero acá no podemos proyectar demasiado para adelante, ¿no? Porque si no hay momentos que llega y destabiliza, ¿no? Tenemos que cumplir partido a partido, respetar a todos los rivales, seguir ganando, buscar mejorar más,
dar alternativas en cuanto a eso en el juego o en los nombres, encontrar variantes para cuando encontremos dificultades y podamos reponernos. O sea, estamos así constantemente hablando en ese sentido con los muchachos para priorizar nuestros objetivos. Evidentemente que no nos olvidamos del inicio de la Copa, que falta bastante tiempo todavía. Claro que también en una previsión sería ideal que sumemos la mayor cantidad de puntos hasta para cuando eso llegue, pero igualmente creo que hoy estamos muy homogéneos y mejor conformados en cuanto al plantel para poder sobrellevar las dos competencias. Felicidades por el triunfo. Mencionaste el tema de las variantes. Hoy apenas arrancó el segundo tiempo, quitaste a Alfio, ubicaste a Sergio Díaz. Esa variante es una de las tantas que tenés pensada, sobre todo con un 9 más puro como Marcelo Moreno Martins, apuntando un poco más hacia adelante. No, hoy creímos ahí en el banco con Blas que necesitábamos que el juego fluya más, necesitábamos asociar más con características diferentes. Alfio estaba haciendo un muy buen trabajo porque hizo exactamente lo que se le pidió, porque molesta, porque es fuerte, porque es potente, porque es picador. Pero creímos que necesitábamos a alguien más dúctil, de mejor manejo, que pueda alternar con Claudio también, trabajar adentro, trabajar afuera. Y con esa característica de Sergio, el que estaba en el banco, o también Luis estaba en el banco pudiendo hacer eso, Fariña. Por eso optamos por ponerlo. O sea, así como decía, no hay tanta... Vamos jugando un poco con esas variantes o con esa característica de lo que tenemos para cada partido, pensándolo en que cómo ellos se comportan diariamente, semanalmente, en ese pequeño, ya de redundancia, ¿verdad?, en el microciclo que hacemos para preparación de cada partido. Y hasta ahora no está yendo en gran forma y estamos todos muy contentos por eso. Estamos teniendo un arranque no esperado, ¿verdad? Tu radio, Duarte. La cuarta fecha solamente puntuamos contra Guaraní y bueno, un arranque complicado y atendiendo la manera que estamos jugando. Yo creo que hoy lo hicimos de muy buena manera también ante uno de los mejores rivales que tenemos, ante uno de los mejores equipos que tenemos en nuestro fútbol. Creo que fue un primer tiempo muy parejo, ellos desnivelan el marcador con una pelota parada, con una falta creo que inventada por el árbitro, porque para nosotros no fue falta desde donde estábamos, pero un comienzo difícil. Ahora tenemos un partido ante un rival directo, digamos, por el tema del promedio. Jugamos el sábado ante Resistencia en Asunción y bueno, tratar de preparar bien la semana porque después se vendrán la seguilla de partidos por el tema de la Copa también. Pero duele perder porque estamos regalando puntos de local, perdimos un poco esa fortaleza que teníamos anteriormente. Yo creo que hace varios partidos que no pudimos ganar acá en Villarrica y bueno, lo único que queda es trabajar y bueno, esperar el próximo partido. Profe, analizando hasta aquí la participación de Guaireña en estas 4 fechas, ¿qué cree que le falta al equipo? ¿Qué se debe de hacer para salir de este momento que fue incómodo y complicado? Yo creo que todos los partidos en nuestro torneo son muy parejos y cada partido es distinto. Estamos perdiendo por errores individuales, errores puntuales, por detalles, cosa que no puede pasar, más en un equipo como el nuestro que por ahí tenemos muy pocas chances a veces y las que tenemos que invocarlas también. Trabajamos en la semana para eso, pero estamos perdiendo en esos pequeños detalles. Hoy yo creo que estábamos haciendo un muy buen partido hasta el tiro libre que ellos aprovechan. Y ahí se abre el marcador, después tuvimos nuestras chances en 2 pelotas paradas también en el primer tiempo, pudimos emparejar, no pudimos hacer y bueno, yo creo que estamos jugando bastante, no nos alcanza eso, tenemos que seguir mejorando porque estamos regalando puntos y bueno, nosotros sabemos bien que el primer objetivo nuestro es el tema de la permanencia, tenemos que puntuar y bueno, vamos a trabajar para el próximo partido. Profe, que mencionabas esa jugada del primer gol de Cerro, que vino una falta que para usted no fue falta. El trabajo arbitral, porque lo vimos realmente conversar bastante con la primera mitad del día de hoy. Siempre nosotros decimos que no queremos hablar de ese tema. Nosotros en Guaireña tenemos muchas historias con el tema arbitral, desde la intermedia. No vamos a poner excusas nunca, pero sabemos en el lugar donde estamos. Somos un equipo del interior donde es más fácil que te cobren cerca del área tuya una falta y cuando estás atacando una falta táctica ya te cobran. Esa historia ya hace 6 años que estoy en el club y tengo como 18 años jugando al fútbol, ya la sabemos. Tenemos que pelear con eso. Para nosotros no fue falta. Abren el marcador con esa
con ese tiro libre y bueno, se abre el partido. Sabemos el rival que tenemos enfrente, uno de los mejores, saben a lo que juegan. El profe Chiqui es fiel a su estilo de juego, manejan la pelota, sabíamos que iba a ser muy difícil y ahí abren el marcador. Hasta ese momento yo creo que Cerro no tuvo ninguna posibilidades, ninguna chances. Y bueno, se abre el marcador. Lastimosamente nos duele a nosotros como equipo del interior, porque imagínate vos lo que hacemos, todo lo que hicimos en este tiempo, toda la gente que traemos a la ciudad, todo lo que mueve un equipo del interior que trata de hacer bien las cosas, y muchas veces nos sentimos muy perjudicados. ¿Para qué te está diciendo? Ustedes más que nadie que manejan las estadísticas, aquella semifinal contra Guaraní, son cosas que molestan un poco para nosotros, porque nosotros tratamos de hacer bien las cosas. Y te perjudican muchas veces. Eso es historia aparte. Nosotros ahora no ponemos excusas, vamos a seguir trabajando. Sabemos que nos espera uno de los rivales que están invictos en el torneo, que va a ser muy difícil resistencia, y bueno, vamos a tratar de preparar bien la semana para ese difícil compromiso. De consultarte acerca del equipo, también vimos que en estas 4 fechas hubo muchas modificaciones, por ahí todavía falta un poco la ofensiva, suponiendo eso también. Así que hablar de eso, si es que se va a continuar así, se encontró el equipo o todavía había algunas modificaciones, por sobre todo en la ofensiva, que hoy le tocó a Antonio, bastante solitario por ahí también, ¿se puede decir eso? Sí, buenas noches. Y sí, vamos a ir hasta encontrar el equipo que por ahí rinda mejor, vamos a ir buscando, vamos a ver en la semana qué tal estamos. Es un equipo nuevo, siempre... Repito esto justamente en el vestuario, al término del partido ya conversamos acerca de esa situación, ya tenemos que ordenar las ideas, ya tenemos que conocernos, vienen de distintas instituciones, con distintos pensamientos, entonces nosotros también como cuerpo técnico, el trabajo nuestro es tratar de conocerlos a ellos, tratar de ponerlo a lo que mejor está en la semana, y bueno, vamos a seguir buscando, no conseguimos resultados y vamos a seguir buscando el equipo ideal. Profe, ¿qué te dijo Jordan si ya pudiste hablar con él? Porque a él le cobra la falta por el primero de Cerro, y él también fue directo a línea, le reclamó al árbitro también. ¿Pudiste hablar con él? ¿Y qué fue lo que le dijeron al árbitro? No, de ese tema no hablé con Jordan dentro del campo de juego, solamente para que atiendan las coberturas, ¿verdad? Pero sinceramente perjudica, sí, perjudica, porque en una falta que para nosotros no fue, se abre el marcador y ya estamos cuesta arriba, ¿verdad? Nosotros después teníamos que remar, tratar de emparejar el partido, se abrió un poco más y bueno, ahí le dimos mucho espacio también al Cerro, ¿verdad? Pero ya eso terminó. Vuelvo a reiterar, si me preguntas el tema arbitral, nosotros muchísimas equivocaciones cometieron en contra nuestra, pero no podemos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir entrenando, no poner excusas a nada y bueno, tratar de poner al mejor equipo cada fin de semana. Dentro de lo que uno pudo proponer, en el caso de ustedes en el primer tiempo, hasta el momento del gol en contra o redondeando toda la primera etapa, ¿se siente satisfecho por cómo planteó el partido, presionando en un bloque alto y después cediendo un poco en esos primeros 25-30 minutos del encuentro? Sí, era la manera que nosotros planteamos, ¿verdad? No darle tantos espacios al Cerro, tratar de presionarlo, de que no se sientan cómodos dentro del campo de juego, ¿verdad? Es algo característico de nuestro equipo, ¿verdad? Lastimosamente se abre el marcador y bueno, tuvimos que salir un poco más, regalamos espacios, pero en líneas generales creo que el equipo está rindiendo bastante bien. Obviamente molesta no conseguir resultados y bueno, repito, vamos a seguir trabajando para poder mejorar y preparar los partidos que tenemos por delante. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Qué calor que hace. No importa cuándo escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir: embobé el calor. Con nuestra hierba Indega, pantano, limón, apagas el calor y todo lo que quieras. Con cedrón, capi y hierbas de lucero, coco, menta y limón, y el sabor dura mucho. Hierba mate Indega, probá pues. Para cada problema Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sellar,
repara, protege y renova. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. 13:33. Bueno, ganó Libertad 1-0. Con lo justo. Sí. Con lo justo. Y lo de Guaraní, ¿qué tal Guaraní? Alternativo. Y tuvo en el segundo tiempo principalmente un mejor rendimiento. En el primero no tuvo rebeldía, salvo Matías Segovia, el que fue incisivo. ¿Quiénes fueron los delanteros? Y jugó Vareiro con Zamudio. Sergio con Alejandro Zamudio. Entonces puso muy bien Zamudio, en lo personal lo cuestioné contra Cerro, me pareció que no tenía potencial. Bien. Estuvo bien en Brasil, ingresaron en el segundo tiempo y estuvo muy bien. Estuvo los 3 goles de Guaraní. Sí. Marcó uno de cabeza y 2 asistencias. Ya tiene su recorrido, había sido Zamudio, ¿no? Fue prestado, jugó en General 10 otros clubes. Primer tiempo en donde Resistencia utilizó mucho el sector derecho. La zona donde si van a ver los goles, muchas veces se generaron por ahí las situaciones. Tomás Rojas estaba por ahí. Efectivamente, por un lado, y también tiene un lateral, Paniagua, que se va mucho. Y vos sabés que que jugaron, no debutaron, 2 hermanos del Conejo Benítez que marcaron las puntas. Ariel Benítez y Marcelo Benítez. Y Marcelo Benítez fue el que perdió muchas veces. Sufrió mucho por el costado izquierdo. Un partido con una alternativa cambiante, pudo haberlo ganado cualquiera. Ganaba Resistencia, lo dio vuelta a Guaraní 2-1, empate otra vez, Guaraní arriba. En la parte final empata Resistencia, que tuvo otra vez una situación clarita, casi en el último minuto. Te diría 2 situaciones, doble, parada de Eddie Vázquez que hizo que el partido terminara finalmente 3-3. Estamos en contacto con el técnico de Tacuary, Robert Pereira. Robert, ¿cómo te va? Todo bien. Un gusto estar comunicado con ustedes. Un saludo muy especial a todos los integrantes de la mesa y a tu audiencia en especial. Bueno, cayeron ante Libertad, juegan ahora otra partida complicada en el Manuel Ferreira el domingo 20:15 ante Olimpia. Bueno, ¿cuál es un poco el análisis que hace con respecto al desarrollo del campeonato en tu arranque como DT de Tacuary? Bueno, lo único que puedo rescatar de lo positivo fue ayer que la entrega, el orden, y creo que es el camino a seguir, ¿verdad? Era la propuesta que teníamos para enfrentar a un gran rival, candidato a pelear el título, y como bien sabemos, Libertad posee varias figuras de diferentes condiciones y teníamos que tomar nuestras precauciones, y lo que rescatamos es en el trabajo de 5 días que pudimos realizar lo aplicado que fueron todos los componentes que jugaron ayer. Robert, mirando desde afuera, ¿hay un equipo que marca tendencia, que marca diferencia en este campeonato? Sí, siempre en este caso, como está Cerro, con un gran técnico, con un plantel de gran calidad, Libertad, Olimpia, Guaraní no sabría la razón de por qué se está quedando, ¿verdad? Pero son siempre los candidatos que están marcando la tendencia a pelear por el título. Robert, ayer se metieron mucho atrás, nos recordó mucho al Tacuary de antes, ¿no? Es un poco por la categoría del rival, porque ustedes recién asumieron y después irán diseñando el plan propio que ustedes quieren, o va a ser esa la temática. No, honestamente te digo, sin saber que no iban a contratar el día de aquel partido, viendo Libertad, Olimpia, Libertad, visto que Libertad era un equipo muy agresivo por las bandas, por los extremos, apareciendo siempre de sorpresa Melgarejo, y la idea era cerrar todos los espacios posibles, y sabíamos que en cada tiempo íbamos a contar
con 2 o 3 ocasiones y cosa que sucedió y no la aprovechamos, pero la tendencia nuestra es jugar bien al fútbol sin olvidar el orden, la entrega y ser agresivo, ¿verdad? Quizás con el correr de la semana vamos a ir encontrando el equipo ideal. No quiero que te olvides que en la semana no pudimos contar con 4 jugadores que habitualmente venían jugando y más algunos lesionados, y con el correr de los tiempos únicamente vamos a ir pudiendo subsanar estos inconvenientes que están surgiendo, esperando hacer cada semana una buena presentación con buen fútbol y conseguir los resultados necesarios para Tacuarí. Robert, muchas gracias por atendernos, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Éxito, muy amable. Robert Pereira, director técnico de Tacuarí. L'Equipe anuncia, Mbappé abre la puerta para renovar con el PSG. Y están reportando varios oyentes tormenta de arena en Ayolas. Hay pronóstico de lluvia para hoy a la tarde, noche, ¿verdad? Sí. Pero lo que estamos viendo en las imágenes en Ayola, lo que nos envían los amigos del WhatsApp, y veo que en redes también ya está recurriendo esto. Una enorme tormenta de arena. La zona de Conateí. Tenemos una audiencia impresionante en Ayolas. Nos envían muchos materiales, vídeos. Ucrania-Rusia, para actualizar, Putin se compromete con Macron a respetar a los civiles en Ucrania. ¿Y esto qué significa? Que va a continuar entonces su avance. Y Ucrania dice que Bielorrusia le abriría las puertas de la frontera que ya colindan con Kiev, según maneja el servicio de inteligencia de Ucrania. Anunciaron ahora de que Bielorrusia va a abrir la frontera para que Rusia avance por esa zona. O sea, no está pintando bien el panorama. No, aparte Ucrania pide el cese de todo, y utilizar un término de bélico, ¿verdad? Y Rusia no quiere saber nada. Sí dice que va a respetar a los civiles después de haber, hoy había cifras, cerca de 100 fallecieron, de los cuales 14 eran niños. Qué locura lo de... Y ahora, según lo que están diciendo, porque se están reuniendo en Bielorrusia. ¿Terminó ya? Terminó, sí. ¿Qué es lo que ahora pide? la grande es la de la ONU, 192, o sea, no tanto los representantes, pero sí están viendo que... Es una reunión de urgencia la que llamaron. La de la ONU, exactamente. Sí, y lo que se dice después de la reunión, según las agencias, es que lo que pide Rusia es que se desmilitarice Ucrania y reconozca Crimea como Rusia. Ese es el pedido de Rusia, no le pide nada, Sí. Eso ya está confirmado, porque acá dice que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no quiso comentar nada de lo que ellos han pedido. ¿Y sí lo hizo el portavoz el propio Zelensky, el tema de abandonar Ucrania y de poner las armas, ¿verdad? O sea, lo que le pide Rusia es que entreguen el país directamente ya. Que no entre nunca en la OTAN, primero. Pero desmilitarizarse, no sé. Yo no confiaría en Rusia. Si están ya invadiendo, imagínense lo que... El primer ministro del Reino Unido, Johnson, condena los ataques aéreos rusos, bárbaros, contra civiles en Ucrania, dice. Tema que ya decía Chun también. La FIFA, en conversaciones avanzadas para excluir a Rusia del Mundial, informó una fuente con conocimiento del caso, recogida por AFP. Y hablan también de la exclusión del Esparta de Moscú. También. Tiene que jugar con Leipzig, ¿verdad? Sí, el diario de Bill estuvo, y seguramente va a ser cuestión de horas que se dé la expulsión, ¿verdad? Es lo que queda de la Europa League, ¿verdad? De Europa League. La otra decisión, casi histórica, porque justamente Suiza se formó, podríamos decir, por el concepto de la neutralidad, es que también se plegaron a las fuerzas occidentales con el tema de la sanción
con el tema de los bancos, y que van a congelar justamente todos los activos rusos, recordando, para aquellos que no están muy acostumbrados, que Suiza, justamente siempre se generaba lo de los bancos en Suiza, porque no importaba quién, pero siempre había secreto. Así también que, hablan, por ejemplo, 400 mercenarios rusos en Kiev para asesinar al presidente. Imagínate de película los mercenarios, comandos mercenarios que los rusos tienen. Imagínate. Una cantidad. Hoy también te voy a contar al chico José López, el futbolista, que le consiguió una cocinera, un colectivo para escaparse. Vos tenés la nota de López, porque él está donde, en Rumania está, ¿verdad? Él ya está rumbo ahora. Rumbo a Paraguay ahora. Terrible lo de Corate, ¿eh? No, lo de Ayola es muy fuerte, una tormenta arena que... ¿Qué pasa, Ariel? Tranquilo, no te va a pasar nada. No. Ayola estábamos contando. Acá viene un viento así, hermano, y la pasamos peor que Kiev. En estos momentos algunas calles de Kiev parecen acá nuestra avenida nomás. Sí. Así que la Lamberti tiene un parecido bastante... No hay tanto rubio nomás como en Ucrania. Acá también se informa que el presidente de Ucrania, Zelensky, firmó la solicitud para la membresía de Ucrania en la Unión Europea. Anuncia el Parlamento de Ucrania. Cada vez se van moviendo más las piezas. Hoy en la reunión que se dio en Bielorrusia, y está presente Abramovich. Estuvo. Para que vean lo cercano que era a Putin, ¿verdad? Son que... Claro. No, pero le dejó a la fundación. O sea, sigue siendo... No, pero iba a estar presente como portavoz del Kremlin, digo. Claro, pero dejó... le hicieron dejar el Chelsea, pero dejó a la fundación, y la fundación es de Abramovich. O sea, salimos las mismas cosas, no sé. Sí. Desaparece nomás él... Aparte, ya está en la reunión, ¿qué le va a importar el fútbol a esta altura? Bueno, acá ponen serían imágenes de Ayola. Vamos a ver, ¿será que son ya? Porque ¿qué? Esto, no, acá no tormenta de arena no es. Poné un poco, vos tenés audio de acá, nos envían un audio, a ver. Porque la tormenta de arena es blanca, esta es negro el tema. Explosión. Pero no sé, me parece que no. Ayola está... No. Amigo de Ayola, así no. Incluso la página del Twitter de los bomberos de emergencia dice serían imágenes. Entonces. A esta altura hay que tomar muy... El huracán... El Curiyuan será. Famoso Curiyuan que ni que nombrarte por todos. Bueno. ¿Cómo está la tabla? Próxima fecha del campeonato. Vamos un poco a los detalles. Lo de Nacional. ¿Qué pasa con Nacional? Empató 2-2. Tenemos Copa Libertadores el miércoles, mismo horario, ¿verdad? 19:15. Y el jueves 21:30. Olimpia Nacional de visitante. Efectivamente. Bueno, el repaso de la próxima fecha del campeonato. Bueno, vayamos de vuelta con todos los detalles. Bueno. Esta es la gente de meteorología. Perdón, Ariel, por favor. Carolina López, ¿cómo está, señora? Sí, muy buenas tardes para vos y toda tu audiencia. ¿Ustedes tienen reporte de una tormenta de arena o de humo en Ayolas? En Ayolas estamos teniendo al menos ya previendo hace rato ya la incursión de un sistema de tormentas, ¿verdad? Lo que sí es que las tormentas de por ahí muchas veces se dan ya con anterioridad, ¿verdad? Con ráfagas de viento fuerte, que es el ingreso inminente de un sistema de tormentas. Tal vez hasta el momento no tenemos ningún reporte, pero sí tenemos reportes de ráfagas de viento que llegó a los 71 kilómetros por hora, según los reportes. Pero de por sí, con el intenso calor y los vientos bastante moderados que ya tuvimos hace días de viento del sector noreste, y más a ello también atribuir a este sistema de tormenta que despliega ráfagas de vientos fuertes, inclusive que podrían llegar a los 100 kilómetros por hora. Es normal que por ahí se genere estos sistemas de tormenta, inclusive de arena, ¿verdad? Así es. ¿Pronóstico de lluvia ahí? Sí, así mismo. Hay varios núcleos de tormenta ya que están incursionando hacia lo que es el sur, centro de Ñembucú, Misiones también, y parte suroeste de Itapúa, ¿verdad? Es por ello que hay un aviso meteorológico pertinente, que estaríamos con posibilidades de que se den acumulados inclusive de lluvia de entre 50 a 80 milímetros, atendiendo el periodo de tiempo que sería
ya a partir de lo que va de esta tarde, inclusive parte de lo que es noche y madrugada de mañana, ¿verdad? ¿En qué zona principalmente? ¿O en todo el país? Parte de lo que es desde esta tarde ya estaríamos teniendo, ya mencionado, Ñembucú, Misiones, Itapúa, hasta lo que es el día de mañana las posibilidades de lluvias más importantes también, ¿verdad? ¿Y Luego el estaría... departamento central, señora? Sí, también Departamento Central y Asunción, Paraguarí, Cazapá, sería a partir de lo que más entrada a la tardecita aquí en Departamento Central y Asunción, ¿verdad? Es decir, que estaríamos teniendo posibilidades altas de lluvias con tormentas eléctricas entrada a la noche y madrugada y amaneciendo de mañana martes. Pero lluvia intensa, entonces estamos hablando. Sí, en momentos sí podríamos tener lluvias intensas, sí, en forma muy puntual, y inclusive son altas posibilidades de la ocurrencia también de la caída de granizo, ¿verdad? Es por ello que hay un boletín especial que las lluvias, al menos hay un área de cobertura estimada que sería lo que es también sur de Boquerón, Presidente Hayes y San Pedro, que sería ya a partir de lo que es la madrugada y en las primeras horas de la mañana, como así también Caguazú, Alto Paraná y Canindeyú, que persistiría al menos las tormentas eléctricas que en estos momentos se están generando ya inclusive en horas de la mañana de mañana martes 1 de marzo ahora. No, acá acabo de hablar con un amigo que está justamente en Yacyretá, trabajando ahora, y nos dice, señora, que tipo un tornado pasó ahora por la zona, que movió incluso todas las máquinas, pero ya pasó un poco, pero hace minutos estuvo fuerte el tema en Menayolas. Así mismo, sí, por ello ya emitimos un aviso pertinente, pero sí, es un sistema de tormenta bastante importante, ¿verdad? De seguro que ya en las próximas horas vamos a tener reportes más importantes, ¿verdad? Pero hasta el momento estamos teniendo los registrados, serían 71 kilómetros por hora que tuvimos en la ciudad de Ayolas, ¿verdad? Específicamente en la estación que está en la Junta Municipal de Ayolas, ¿verdad? Gracias, señora, muy amable. Cuando guste, hasta luego. Ahí está la gente de meteorología, entonces. Carolina López. Carolina López, Federico. ¿Está bien? Se viene la lluvia entonces, muchachos. Ojalá. Y hablan de Ayolas, es cierto, ¿eh? No, acá me dice mi amigo, está pero vos no crees en nuestro amigo el WhatsApp, no, hermano. pero vos mismo pusiste en tela de juicio. Yo no puse al contrario, yo... Vos fuiste el que dijiste... Usted, ¿no? ¿Quién puso? Vos te vas y venís no escuchar la radio y venís a decir cualquier... No, pero quiero decir... Ahora estábamos reportando a nuestro amigo del WhatsApp. Veo una red también. Mi amigo que está trabajando... Los amigos del WhatsApp encuentran cualquier cosa en Facebook y te tiran, y si no lo revisás, no hacemos claro. Pero le está tratando de mentiroso entonces a los amigos del WhatsApp. Hemos tenido alguna mala experiencia alguna vez con el tema del agua envenenada, ¿te acuerdas? Tiempo atrás. No importa a quién le pasa, ¿verdad? Yo también maté varios seres humanos. No, Tomerino. No, que trabajando en la maquinaria, el tornado movió todo. O sea, tipo tornado en Ayolas. Y hablan Federico, hace minutos de polvo que son productos de los incendios forestales. Pero 70 kilómetros de polvo. De polvo. ¿Te acuerdas que apareció en el BT alguna vez? Ah, sí, me acuerdo. Y bueno, y parecía, no tiene que ver con el incendio forestal, sino una nube de polvo muy fuerte la que agarró ahí en la parte de la orilla de Paraná. La foto real. En las zonas vacías, donde en los espacios vacíos, donde no hay... descampados. Exacto. Más si hay río cerca. Bueno, como pasa en el Bética, que tiene cerca el río también allí, ¿verdad? Y la señora Carolina, sí, no sé si escuchaste, Ariel, ya reportó que en Ayolas hay viento de 70 kilómetros por hora. Tormenta sí. Pero el del polvo no te... No, el polvo ya no me confirmó, pero 70 kilómetros por hora. Sí, y puede haber granizo hoy. ¿Escuchaste también eso? Escuché. Bueno. A tomar muy en cuenta. Con las medidas preventivas. Nuestro Cerro Caballú, ¿cómo está? ¿Será que no cae granizo? Nuestro Bañile que está lisionado. Pero Teja, ¿cómo hicimos ahí el techo, Ariel? No, el techo de primer nivel. No, pero teja, ¿cómo? ¿Qué pusimos? Teja, tejuelones, todo. Teja, todo. Claro, lo que implica una obra moderna. Ya, no es que vos le pusiste nomás esa chapa. No es con pindó, es material de construcción de primer nivel. De primer, mirá lo que es como... Claro. No, si vos ves el piso, hermano. Que cuando habla el rico ya suena lo de Ese más allá de que todo así, hay que generar recursos. Qué puta, operativo ultranza. No, se nos reactiva.
Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967, Ciudad del Este. Jorge Anísimo, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí. Hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo. Nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de Paraguay. Fortín, República de la Caña. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo. Teléfono 021-495-950. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobrarlo de la manera más rápida y segura. WhatsApp más 595-21-289-1000. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Señores, 13:55, podemos cerrar con Johnny. Me estoy riendo nomás de la perrada. Como lo que el Viroreí le encanta a los perros. Paraguay va a lanzar un misil contra Rusia, dice, y muestra una parrilla así hecha, parece un misil, ¿verdad? Pero esa giratoria. Marito envía, a Marito que le están jodiendo. Porque Marito pues salió, no sé si es real eso que también le pedía a Rusia que no invada. Claro, fue uno de los primeros. Que Putin macho caso le va a hacer a Mario. El jueves fue, ¿no? Sí. Fue acá dijimos y la respuesta le dije, pero preocupate de nosotros, pelotudo, acá los narcotraficantes que esto empezarle. ¿Qué va? Vos te das Putin ni te conoces. No, le entraron con todo. Bueno, acá veo un amigo que está preparado, 12:08 nomás se envía una parrilla con costilla. Todavía sí, ya tuvo por sábado, domingo, lunes. Pollito. Puede estar bien. No, pero a lo mejor hay gente que trabajó ayer y hoy tiene libre. Hay mucha gente que tiene libre los lunes. Sí, guardia de seguridad. Los jugadores, por ejemplo, los jugadores tienen lunes es su día libre. Sí, lunes sí. Y ¿viste el bus de Cerro que Fariña ahí con una marca mexicana ahí? Pero está bien, ¿verdad? No, vaya a mentir, en otra época también otro día era lunes libre. Sí. ¿En otra época?
Era lunes a noche para... Ahora es de lunes a lunes. Ahora, claro, no, ahora es continuado, ¿verdad? Y hoy estamos con el partido de Sol Olimpia, Defensores del Chaco. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, de pura curiosidad nomás te pregunto, ¿el menú de hoy qué tal? Tallarín con gallina casera. Ay, jueves, lunes, y el fin de semana... con lunes pero con hoy es el feriado, Bruno, hay que acompañar el día feriado. Tradicional. Pero ya no venimos un sábado, domingo recargado entre el viernes otra vez, no sé. No, yo, por ejemplo, no, hoy sopa de verdura ya para alivianar. Ya, para ayudar un poco al cuerpito. Está bien. Porque... El sábado Johnny condenó el uso del carumbé en Villarrica. Sí, no sé, Maltrato animal. a mí me sorprendió como siempre, ¿verdad? Y estamos hablando del carumbé, yo le pregunté al presidente porque hablamos del fomentar el turismo, que la gente se lo iba a mirar ahí a recorrer la ciudad también. Que el carumbé ¿Qué dijo Johnny? Explotación animal. Y cuesta 20.000 la gira en el carumbé. Y ahí salió, sí, la misma cosa. Explotación animal. Explotación, y que iban unos gordos a subirse ahí. Johnny, contanos cómo arranca Olimpia hoy porque estamos cerrando el programa. Sí, señor, cuarta fecha del campeonato Apertura o Sol de América Olimpia, arbitraje de José Méndez. En el bar estará Ever Aquino. Olimpia con Gastón Olveira, Sergio Tálvaro, Luis Zárate, Luis Cáceres, Mateo Gamarra, Feliciano Urizuela, Hugo Quintana, David Colmán, debuta a 21 años, volante central, Santiago Vera, Néstor Camacho y Walter González. Equipo de Olimpia para Medina son 19 horas. Defensor del Chaco, repito, el arbitraje del señor José